Queridos amigos, lo que van a escuchar a continuación es una historia conmovedora sobre una mujer que, tras perder a su esposo, tuvo que enfrentar una serie de desafíos muy duros. Pero también es una historia con un giro inesperado gracias a su hijo. Este relato entrelaza lucha, amor incondicional y sorpresas que la vida a veces nos guarda. Quédate hasta el final para conocer cómo termina todo. Y si el contenido te emociona o te inspira, apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Comencemos. En una ciudad cualquiera, vivía un chico llamado Enrique. Tenía apenas 12 años y compartía su vida junto a su madre, Fátima, y su hermana mayor, Miriam. Los tres habitaban un departamento sencillo que había sido adquirido tiempo atrás por el padre de familia, Eduardo. Eduardo había trabajado en una empresa privada, pero una tragedia repentina le arrebató la vida 5 años atrás. Su partida fue un golpe devastador para todos, especialmente porque era quien sostenía económicamente la familia. Fátima, que tenía solo 27 años en ese entonces, quedó viuda muy joven y con 2 hijos a cargo. Su mundo cambió por completo en cuestión de horas. Aquel dolor emocional se mezcló con una gran preocupación. ¿Cómo iba a sacar adelante a sus hijos sola? La empresa donde trabajaba Eduardo ofreció una compensación económica que apenas llegaba a los 50,000 reales. Si bien ese dinero ayudó en los primeros tiempos, no era suficiente para cubrir los gastos a largo plazo. Y como suele pasar en momentos difíciles, la familia también tuvo que enfrentar otra dura realidad. Muchas personas cercanas comenzaron a desaparecer de sus vidas. Familiares, amigos, poco a poco dejaron de llamar, de pasar por su casa, de interesarse. Fátima, entonces, comenzó a aplicar todo tipo de estrategias para sobrevivir. Redujo los gastos al mínimo, cuidaba cada centavo, racionaba el uso del agua y la electricidad y hasta vendió algunas pertenencias para juntar algo de dinero. Pero por más esfuerzo que pusiera, el dinero se terminó y las alternativas escaseaban. Fue entonces cuando tomó una decisión que le cambiaría la vida: salir a buscar trabajo. Después de haber sido ama de casa durante años, volver al mundo laboral no fue fácil, y menos aún teniendo sus hijos aún pequeños, totalmente dependientes de ella. Un día, una vecina se le acercó y le habló sobre una posible oportunidad. Una familia estaba buscando a alguien para trabajar como empleada doméstica. Ella no lo dudó. Aunque el trabajo era exigente y el pago escaso, Fátima aceptó sin pensarlo 2 veces. Sabía que cada oportunidad contaba y su mayor motivación era garantizar el bienestar de sus hijos. Al principio, limpiaba casas 3 veces por semana, ganando apenas lo justo. Sin embargo, con el tiempo, logró sumar otros 2 hogares a su jornada laboral. Así fue como Fátima terminó trabajando en 3 casas distintas, ocupándose de la limpieza, el lavado de ropa y otras tareas del hogar. Gracias a ese esfuerzo, llegó a generar un ingreso mensual de aproximadamente 3,000 reales. Esta suma le permitía cubrir, con lo justo, el alquiler, los servicios básicos y las necesidades esenciales del hogar. Una gran parte de ese dinero lo destinaba a los estudios de Enrique y Miriam. Lo que quedaba apenas alcanzaba para la comida diaria. Hubo días en que la mesa estaba casi vacía. Enrique empezó a notar pequeños detalles, como cuando su madre les decía que ya había comido, para que ellos terminaran su plato sin preocuparse. Pero él sabía la verdad. Fátima no había probado bocado en todo el día, y a pesar del cansancio y las carencias, ella nunca perdió la fuerza ni la fe. Luchaba en silencio, con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos. Enrique, aunque aún era un niño, percibía todo. Veía el sacrificio de su madre y sentía una mezcla de tristeza e impotencia. Intentaba seguir concentrado en la escuela, pero las dificultades del hogar comenzaban a pasarle factura. A veces, el hambre le provocaba un vacío tan profundo que apenas podía mantenerse despierto en clase. Un par de días atrás, su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento extremo. El estómago le dolía, su energía era mínima y apenas podía mantenerse de pie. No tenía más remedio que tomar agua para intentar calmar esa sensación persistente de vacío. Ese día, mientras estaba sentado en su pupitre, algo extraño le sucedió. Su vista comenzó a nublarse. Sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. La oscuridad lo fue envolviendo, lenta e inevitablemente. El maestro de Enrique, el señor Carlitos, notó de inmediato que algo no andaba bien. Enrique se veía pálido, agotado, como si apenas pudiera mantenerse despierto. Se acercó con calma y le preguntó con dulzura: «¿Estás bien? ¿Te duele algo?».
Enrique, con esfuerzo, levantó la mirada y respondió en voz baja. Sí, profesor, estoy bien. Pero el profesor Carlitos no se dejó engañar. Su instinto le decía que ese chico llevaba una carga muy pesada para su edad. Se inclinó nuevamente hacia él, esta vez con un tono más comprensivo. Decime la verdad, Enrique, te ves muy mal. ¿Qué te está pasando? Enrique dudó unos segundos, luchando entre la vergüenza y el alivio de poder hablar. Finalmente, susurró con la voz quebrada. No tenemos comida en casa. Llevamos 2 días sin comer. Ya no doy más. Aquella confesión atravesó al profesor como una puñalada. No podía concebir que un niño viviera algo así. Sin perder un segundo, tomó a Enrique del brazo y lo llevó a la sala de profesores. Luego, se dirigió al guardia de la escuela y le entregó algo de dinero, diciéndole con urgencia: «Por favor, anda al mercado y trae algo de comer. Lo antes posible». El guardia salió disparado y, minutos después, regresó con un sándwich y un jugo. El profesor se los entregó a Enrique con una sonrisa cálida y palabras reconfortantes. «Toma, hijo, come tranquilo. Necesitas reponer fuerzas». Enrique dudó un instante, pero su cuerpo no podía resistir más. Dio un mordisco, y en ese mismo momento sintió un alivio indescriptible. El dolor de cabeza se desvanecía poco a poco, su vista volvía a enfocarse, y una sensación de calma recorría su cuerpo debilitado. El profesor Carlitos lo observaba con ternura y le preguntó: «¿Estás mejor ahora?». Enrique asintió, con los ojos ligeramente brillosos y una leve sonrisa. «Sí, mucho mejor. Gracias, profesor». «Me alegra oír eso», respondió Carlitos con cariño. «Ahora volvé a clase, pero al final del turno quiero que vengas a verme». Cuando sonó el timbre marcando el fin de la jornada, Enrique todavía se sentía algo débil, pero mucho más recuperado. Se dirigió a la oficina del profesor, donde Carlitos ya lo esperaba. El docente le puso una mano firme pero afectuosa en el hombro y le habló con voz serena. «No estás solo, Enrique. Yo me voy a encargar de ayudarte». Acto seguido, lo subió a su moto y juntos se dirigieron al mercado. Allí compró alimentos esenciales: harina, arroz, lentejas, azúcar y otras provisiones. Pero no se conformó con eso. Quería asegurarse de que todo llegara bien a destino, así que decidió acompañar personalmente a Enrique hasta su casa. Cuando llegaron, la vivienda estaba en silencio. Fátima aún no había vuelto. En ocasiones, su trabajo se extendía hasta la madrugada o incluso hasta la mañana siguiente. El profesor Carlitos entró con tranquilidad a la pequeña cocina y, con cuidado, fue acomodando los alimentos en su lugar. Luego se giró hacia Enrique, lo miró con afecto y le dijo con una cálida sonrisa: «De ahora en adelante, hijo, no te preocupes más por la comida. No voy a dejar sola a tu familia. Cada mes voy a traerles lo necesario para que vos puedas concentrarte en lo más importante, tus estudios». Enrique lo miró en silencio. Su corazón se llenó de una sensación cálida, difícil de explicar. Nunca imaginó que habría alguien que se preocupara así por él y por su madre. En medio de los días más oscuros que había vivido, había aparecido una luz, un verdadero ángel terrenal, el profesor Carlitos Noura. Antes de marcharse, Carlitos se detuvo un momento en la puerta, miró a Enrique a los ojos con firmeza y cariño, y le dijo: «Sé que ahora todo parece muy difícil, pero tenés que enfocarte en tus estudios. Eso es lo que va a cambiar tu futuro. Del resto, me ocupo yo». Aquella no fue una promesa vacía ni un simple gesto de un día. El profesor Carlitos cumplió su palabra. Desde entonces, cada mes llevó alimentos a la casa de Enrique, sin falta, asegurándose de que tuvieran lo básico para vivir. Fátima, al enterarse de todo lo que aquel hombre hacía por ellos, no podía creerlo. Su corazón se llenaba de asombro y gratitud. ¿Cómo era posible que alguien tan generoso se cruzara en sus vidas sin pedir nada a cambio? Sabía que el salario de un maestro no era alto, y sin embargo, él sacrificaba parte de su propio bienestar para sostener a una familia que no era la suya. No solo llevaba comida, también los visitaba, los escuchaba, les ofrecía consuelo y, sobre todo, esperanza. Un día, Fátima regresó de su trabajo exhausta y, al entrar a la cocina, quedó completamente paralizada. La alacena estaba llena. Había bolsas de harina, arroz, azúcar, aceite, legumbres y muchos otros alimentos cuidadosamente ordenados. Se quedó mirando todo con los ojos abiertos y el alma temblorosa. No entendía qué había pasado. Se giró hacia su hijo, que la observaba en silencio,
y le preguntó con la voz quebrada: «Enrique, ¿cómo llegó todo esto hasta acá?» El niño levantó la cabeza lentamente, con calma y orgullo, y respondió: «Fue el maestro Carlitos, mamá. Él nos trae esto todos los meses». También habló con la administración de la escuela. Me eximieron de las cuotas que no habíamos podido pagar en los últimos 3 meses. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fátima sin que pudiera contenerlas. Lloró en silencio, de pie en medio de su cocina, rodeada de alimentos, rodeada de dignidad recuperada. No podía creer que existiera alguien así. Un hombre que no ganaba nada ayudándolos, que ni siquiera lo hacía para que lo vieran, que solo actuaba por amor, por humanidad. Fátima no tenía nada que pudiera darle en retribución. Solo podía elevar una oración sincera por él, noche tras noche. Aquel hombre se había convertido en el salvador silencioso de su familia. Pero la generosidad del profesor Carlitos no se detuvo ahí. Enrique siempre escuchaba a su madre insistir en que el camino hacia un mejor porvenir era la educación. Le repetía con firmeza que debía enfocar toda su energía en aprender, porque sólo así lograría construir un futuro distinto. Fátima, profundamente agradecida por el apoyo que habían recibido, sentía una punzada de culpa al no poder devolver de alguna manera la ayuda brindada. Sin embargo, un día, con el corazón en la mano, le dijo al profesor Carlitos: «No sé cómo retribuir lo que hiciste por nosotros. No tengo nada para ofrecerte que esté a la altura». Pero él, con la serenidad que lo caracterizaba, simplemente sonrió y le respondió: «No me debes nada. Pensá en mí como parte de tu familia. Esta ayuda no es por obligación, nace del cariño. Mientras pueda, estaré con ustedes». Gracias a la constancia y al respaldo incondicional del profesor Carlitos, la situación de Enrique y su familia empezó a mejorar. Fátima, aliviada al saber que sus hijos ya no pasarían hambre, pudo enfocarse más en su trabajo y en apoyar el crecimiento educativo de sus pequeños. Con el correr de los días, Enrique fue transformándose. El niño apagado y fatigado dio paso a un joven motivado, con hambre de aprender y sueños por alcanzar. Participaba activamente en clase, se mostraba curioso y comprometido, y empezaba a vislumbrar un futuro diferente. Este cambio no pasó desapercibido. Su actitud se volvió más despierta, más firme. Ya no era ese alumno retraído que apenas podía seguir el ritmo. La influencia de Carlitos iba más allá del ámbito escolar. Le transmitió una enseñanza clave: rendirse no es una opción. Con empeño y fuerza de voluntad, todo obstáculo puede superarse. Enrique abrazó esa idea. Empezó a creer que, con esfuerzo, podría transformar su destino y devolver algo al mundo. Anhelaba, en lo profundo, llegar a ser para otro niño lo que Carlitos había sido para él: un faro en la oscuridad. No lo veía solo como un maestro, sino como un mentor, alguien que iluminó sus días más difíciles con esperanza. Fue entonces cuando Enrique comprendió que el verdadero acto de dar no se mide por lo material, sino por el amor genuino con el que uno ayuda sin esperar nada a cambio. Nació en la firme decisión de, algún día, extender su mano a quien lo necesite, así como lo habían hecho con él. Y así, mientras el tiempo pasaba, su vida fue tomando un nuevo rumbo. El hambre y la escasez quedaron en segundo plano, reemplazados por su deseo de aprender y salir adelante. Tenía claro que no quería desaprovechar los sacrificios de su madre ni deshonrar la ayuda desinteresada que Carlitos le había dado. Cada día, Enrique estaba más convencido de que la educación sería su salida de la pobreza y que con ello podría devolverle a su madre la vida que merecía. Sabía que, llegado el momento, él también sería el sostén de otro niño que necesitara creer en un futuro mejor. Un día, Enrique recibió la noticia que marcaría un antes y un después en su vida. Aquello que tanto había anhelado finalmente se volvía realidad. Había sido seleccionado para una beca completa en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Tendría la posibilidad de estudiar en el extranjero, algo que antes le parecía inalcanzable. La emoción fue tan grande que apenas podía describirla. Todo el sufrimiento vivido junto a su familia, las privaciones, las noches sin cenar, la incertidumbre diaria, quedaba atrás. Por primera vez en muchos años, Fátima y su hija Miriam tenían un verdadero motivo para celebrar. Nunca imaginaron vivir un momento así. Enrique solía pensar que esas oportunidades estaban reservadas para quienes nacen con privilegios, pero con perseverancia y trabajo duro, él había logrado lo impensado. La beca no solo cubría su educación, también incluía el pasaje, la estadía y todos los gastos necesarios para su nueva vida. El día del viaje llegó. En el aeropuerto, Fátima y Miriam lo acompañaron hasta el último momento.
Había lágrimas en sus ojos, una mezcla de orgullo y tristeza por la despedida. Enrique abrazó a su madre y a su hermana con fuerza y, con voz firme y mirada decidida, les dijo: «Les prometo que van a estar orgullosas de mí». Mientras subía al avión, repasó en su mente todo lo que había vivido. Recordó los días en que el hambre lo mantenía despierto por las noches, y sonrió a pensar en lo lejos que había llegado. Ahora, el futuro brillaba ante él. Al llegar a su destino, se encontró con todo organizado: alojamiento, alimentación, material de estudio, todo cubierto por la beca. Enrique no podía evitar sentirse profundamente agradecido, especialmente con el profesor Carlitos, quien había sido el pilar que lo sostuvo en sus peores momentos y lo impulsó a no rendirse. Aunque comenzó una nueva etapa en otro país, nunca se olvidó de su hogar. La beca le daba un respiro económico tan grande que incluso podía enviarle dinero a su madre cada mes. En una llamada, con voz emocionada, le dijo: «Mamá, ya no tenés que seguir limpiando casas. A partir de ahora yo me encargo. Es hora de que descanses. Te lo ganaste con cada sacrificio que hiciste por nosotros». Ese momento fue uno de los más felices en la vida de Enrique. Poder devolverle algo a su madre, quien lo había dado todo sin pedir nada a cambio, era un sueño cumplido. Con el tiempo, su situación financiera mejoró aún más. Comenzó a trabajar medio tiempo mientras estudiaba, lo que le permitió enviar más ayuda a casa. Su objetivo ya no era simplemente salir adelante, quería asegurar un futuro mejor para toda su familia. Ese nuevo ingreso trajo alivio al corazón de Fátima. Después de tantos años de lucha, pudo renovar la casa, comprar muebles nuevos y vivir con un poco más de dignidad y tranquilidad. El ambiente en el hogar de Enrique cambió radicalmente. Lo que antes era una casa cargada de tristeza y angustia, se transformó en un espacio lleno de esperanza y alegría. Pero con el éxito también llegaron ciertas sorpresas. Familiares que durante años habían estado ausentes, que nunca se interesaron por su situación y por sus necesidades, comenzaron a aparecer nuevamente. Con sonrisas amplias y ofrecimientos de ayuda, regresaban como si nada hubiese pasado. Enrique observaba todo con asombro. No guardaba rencor, pero no podía evitar notar cuán rápido cambiaban las personas cuando el panorama mejoraba. Esa experiencia le dejó una enseñanza profunda. Los verdaderos amigos y la verdadera familia son quienes permanecen cuando más los necesitas, no solo cuando hay razones para celebrar. Con el paso del tiempo, su hermana Miriam también logró completar sus estudios, y el futuro comenzó a verse más claro para todos. El éxito de Enrique no solo cambió su vida, sino que se convirtió en una chispa de inspiración para su familia. Ya no vivían con miedo a mañana, sino que comenzaron a soñar sin restricciones, con una fe renovada en lo que estaba por venir. Enrique se esforzó al máximo durante su carrera, y ese esfuerzo dio frutos. Se graduó con honores y recibió una propuesta laboral de una compañía reconocida a nivel internacional. El salario era algo que, en su niñez, ni siquiera se hubiera atrevido a imaginar. Fue en ese instante cuando comprendió que cada sacrificio, cada noche en vela, cada gesto de amor de su madre y cada palabra de aliento del profesor Carlitos habían valido completamente la pena. Ya no era simplemente un joven intentando salir adelante. Se había convertido en un hombre capaz de sostener a otros, de tender la mano, como siempre había soñado. Antes de comenzar esta nueva etapa, decidió hacer algo especial. Compró regalos para su madre y su hermana, pequeños símbolos de su gratitud y amor profundo por ellas. Cuando regresó a casa con las manos llenas y el corazón desbordado, Fátima lo abrazó con fuerza. No pudo contener las lágrimas. En ese abrazo se fundían los años de lucha, las noches de incertidumbre y la certeza de que, al fin, todo el dolor había tenido sentido. El día que Enrique comenzó su nuevo trabajo como gerente, su padre lo abrazó con fuerza y lo besó en la frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad al ver a su hijo tan fuerte y exitoso. Recordaba aquellos días en que Enrique apenas tenía que comer, pero ahora lo veía con un futuro prometedor, alcanzando todo lo que había soñado. Era como un sueño hecho realidad. Era el primer día de trabajo de Enrique como ejecutivo en una empresa prestigiosa, y aunque el día fue agitado, no podía dejar de pensar en las personas que lo habían apoyado a lo largo de su vida. Sentado en su escritorio, reflexionó sobre lo que habría sido de él sin el profesor Carlitos. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera estado a su lado durante los momentos más difíciles? Con un sentimiento de profunda gratitud, decidió buscar al profesor para agradecerle personalmente. Llamó al coche particular de la empresa y se dirigió al colegio donde Carlitos enseñaba. Sin embargo,
Al llegar, se enteró de que el profesor se había jubilado hacía un año. Aunque triste por la noticia, Enrique no se rindió. Estaba decidido a encontrarlo. Después de varias búsquedas, consiguió la dirección de su casa. Con frutas y dulces en las manos, llegó a la vivienda, pero al ver a Carlitos se sorprendió. El hombre lleno de energía y vitalidad que conocía ahora parecía cansado y envejecido. Vivía en una situación económica difícil, trabajando como profesor privado para poder cubrir sus necesidades. El corazón de Enrique se rompió al ver a su maestro en esa situación. Sin pensarlo dos veces, le ofreció su ayuda. Le organizó citas médicas, le envió medicamentos y se aseguró de que tuviera comida todos los días. Enrique entendió que había llegado el momento de devolver el favor que Carlitos le había hecho en su momento de necesidad. Fue así como comenzó una hermosa amistad entre él, su padre y Carlitos, quien, al igual que Enrique, tenía una hija que acababa de graduarse. Con el tiempo, las familias se acercaron aún más. La relación entre Enrique y la hija de Carlitos creció, y, poco a poco, las conversaciones sobre un posible matrimonio entre ellos comenzaron a surgir. El profesor Carlitos se sintió inmensamente feliz al ver cómo la familia de Enrique trataba a su hija con tanto cariño y respeto. Ahora, años después de haber sido quien ayudó a Enrique, veía cómo él mismo se había convertido en una fuente de felicidad para su propia familia. La historia de Enrique y Carlitos se convirtió en una de lealtad, amor y gratitud. Enrique comprendió que su éxito no solo se debía a su esfuerzo personal, sino al apoyo que había recibido de otros en su vida. Decidió que su legado sería de cambiar la vida de otro niño, tal como el profesor Carlitos lo hizo por él. En ese momento, entendió que lo más valioso que uno puede hacer en la vida es extender una mano amiga a quienes más lo necesitan. Con el corazón lleno de gratitud, Enrique continuó su camino, sabiendo que la bondad y el sacrificio no son acciones pasajeras, sino que tienen el poder de transformar el futuro de alguien más. Su vida había cambiado gracias a la mano que le tendió Carlitos en sus momentos más oscuros, y prometió que algún día él también sería esa mano amiga para otro niño. Amigos, hoy compartimos con ustedes una historia inspiradora llena de esperanza y generosidad. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás, no olvides darle me gusta al video. También puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas historias. Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia similar o tienes una historia inspiradora que merezca ser contada? Nos vemos en la próxima historia. Mantente saludable. Cada noche, Omar Castillo se preguntaba por qué su hija de 14 años regresaba a casa completamente agotada. La decisión de instalar una cámara oculta en su habitación lo llevó a descubrir la verdad más oscura de su existencia. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Con tu apoyo a través de likes y compartidas nos ayudas a continuar. Que tengas una experiencia memorable durante aquel año, en una de esas noches frías de diciembre en Ciudad de México, en el tercer piso de un edificio deteriorado. Omar Castillo, técnico en refrigeración de 45 años, se revolvía en su cama metálica que crujía bajo su peso. De repente se sobresaltó al escuchar una tos suave y seca proveniente de la habitación contigua. «¿Ana?», gritó con voz suave, pero no obtuvo respuesta alguna. Ana Castillo, su hija de 14 años, anteriormente solía arreglarse el cabello largo y oscuro, con esmero antes de ir a la escuela. Ahora, su cabellera permanecía la mayor parte del tiempo desarreglada. Sus ojos, que recordaban a los de su difunta madre Esperanza, redondos y brillantes, ahora lucían constantemente cansados y apagados. Cuando Omar abrió la puerta y entró, encontró a Ana acurrucada hacia la pared. Bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, su piel parecía pálida con tonos grisáceos. «¿Te encuentras bien?», preguntó gentilmente mientras se sentaba en el borde de la cama. Ella asintió con la cabeza sin voltearse. «Estoy bien, papá, solo fatigada por los estudios». «¿Qué estudios son esos que han hecho que tus calificaciones bajen tanto?». «He revisado tu boletín», dijo Omar con un tono de reproche. Ana permaneció inmóvil. «Estudiaré más». Omar suspiró. Sentía que algo anormal ocurría con su hija desde hacía una semana. A veces despertaba a medianoche gritando. Luego se agarraba la cabeza intentando tranquilizarse. En ocasiones apenas comía unos bocados y decía estar satisfecha.
Su piel estaba pálida, sus labios secos y agrietados, pero lo que más le partía el corazón era ese cansancio en sus ojos. Desde que perdió a su esposa Esperanza en un accidente automovilístico en 2020, había asumido el papel de padre y madre simultáneamente. Aprendió a trenzar el cabello de su hija, a cocinar la pasta que le gustaba y a abrochar los botones de su uniforme escolar por las mañanas. Al principio parecía que todo marchaba bien, pero ahora sentía que todo se le escapaba de las manos. A la mañana siguiente, Omar se encontró con su amigo de la escuela técnica, Sebastián Torres, en un pequeño café popular en la colonia Roma. «Has perdido peso, Omar», le dijo Sebastián mientras le servía té. «Sigue sin dormir bien por culpa de Ana», respondió ocultando su rostro entre las manos. «Se ha convertido en otra persona que no reconozco». Sebastián frunció el ceño. «¿Ha dicho algo? Solo dice que estudia mucho, pero no le creo». Una vez vi un moretón en su muñeca y cuando le pregunté, se rió y negó con la cabeza. «¿Imposible? ¿Crees que está pasando por algo serio?» «No lo sé», dijo Omar sin tocar el té. «Lo único que sé es que tengo mucho miedo. Si este tipo de historias te resultan interesantes, no olvides seguir nuestro canal para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros». Sebastián guardó silencio por un momento, luego se acercó a la mesa y susurró: «Si estás tan preocupado, instala una cámara. Conozco a alguien llamado Carlos Morales, que trabaja en sistemas de vigilancia. Normalmente las instala en oficinas. Una en el pasillo y otra en la habitación serían suficientes. Si las colocas con cuidado, ¿quieres decir que la espíe? No es espionaje, es protección. Los tiempos han cambiado». Esa noche, Ana estaba en clases de apoyo y aún no había regresado a casa. Omar tomó el kit de cámaras que había traído Carlos Morales. Con extremo cuidado, instaló una sobre el pasillo que conducía al cuarto de Ana y otra la ocultó dentro de la lámpara de la habitación. No sentía culpa, ya no se avergonzaba de invadir la privacidad de su hija. Todo lo que sentía era una angustia que crecía dentro de él como una ola de pánico presionando su pecho. Alrededor de la 1 de la madrugada, Omar Castillo aún estaba despierto. Ana regresó a casa silenciosamente, como era su costumbre. Comió su comida fría sin pronunciar palabra. Luego entró a su cuarto y cerró la puerta. A las 2:10 después de medianoche, Omar despertó por un sonido suave. Salió al pasillo, pero no encontró a nadie. La puerta del cuarto de Ana estaba cerrada. Puso su oído contra la puerta y escuchó un clic. Era el pestillo de la ventana abriéndose. Regresó rápidamente y abrió la aplicación de monitoreo en su teléfono. Comenzaron a aparecer las imágenes en blanco y negro. Ana llevaba un abrigo negro con capucha y su cabello recogido hacia atrás. Abrió la ventana silenciosamente y salió al balcón. Omar miró la marca de tiempo. 2:04 AM. «Dios mío», murmuró, apretando los puños con ira. Después de unos minutos apareció una persona vestida con abrigo negro y casco de motocicleta. Esperaba junto a su moto. Ana corrió hacia él, se subió detrás y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Omar no podía respirar. Sus rodillas se aflojaron y cayó al suelo con las manos temblando. A la mañana siguiente, Ana regresó a casa alrededor de las 5. Omar fingió estar dormido y la ignoró. En su interior se desataba una tormenta. ¿Quién era ese hombre? ¿A dónde había ido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué tenía moretones en las muñecas y por qué sus ojos mostraban tanta desesperanza? Revisó nuevamente las grabaciones de la cámara y durante los últimos 30 días, esta escena se había repetido 22 veces. Esa misma tarde, Omar se sentó a la mesa frente a Ana. «¿A dónde fuiste anoche a las 2:04? Ana se sobresaltó y levantó la cabeza rápidamente. «¿De qué hablas, papá?» «Debí salir por la ventana. Instalé cámaras en la habitación». El tenedor se cayó de la mano de Ana. Su rostro se puso pálido como la nieve. «¿Me estás vigilando?» «Sí, porque tengo miedo por ti. Perdí a tu madre Esperanza y no quiero perderte a ti también». Ana comenzó a llorar, pero no pronunció palabra. Se cubrió la cara con las manos y negó con la cabeza. Su vecino del piso inferior, Roberto Herrera, un guardia de seguridad jubilado, le dijo a Omar brevemente: «Esta chica está pasando por algo grave. La he visto varias veces regresar tarde.
Sus ojos estaban rojos y sus pasos eran inestables. Omar guardó silencio. Roberto suspiró y dijo: «No la presiones demasiado. Es obvio que su corazón está herido». Esa noche Omar estaba acostado en su cama con el teléfono en la mano. Sus ojos estaban abiertos y su corazón como una tormenta. Una parte de él quería irrumpir en el cuarto de Ana y exigir la verdad. Pero otra voz en su interior le advertía que si lo hacía de manera incorrecta, podría perderla para siempre. 2 días después, mientras Ana estaba en la escuela, Omar se sentó en la sala mirando fijamente la pantalla de su laptop. Comenzó a revisar cada grabación capturada por las cámaras. Sus manos temblaban. Marca de tiempo 2:48. Ana. Ana abrió la ventana silenciosamente, vestida con su abrigo negro, y salió. Un hombre con máscara se paró junto a una motocicleta. Ella se subió detrás, lo abrazó y se fueron juntos en la oscuridad de la ciudad. Omar murmuró apretando los dientes: «¿Quién es este maldito?». Avanzó en la grabación. 4:27 am. La motocicleta regresó. Ana se bajó con pasos inestables. Se apoyó en la pared para mantenerse en pie. En su muñeca izquierda había un moretón profundo y azulado. Abrió la puerta del balcón, entró, se desplomó al suelo y se arrastró hacia su cama. Omar se congeló en su lugar. Lo que había visto atravesó su corazón como un cuchillo. Imposible. Solo tiene 14 años. Abrió la carpeta de grabaciones del mes pasado. Casi todas las noches, entre las 2:31 am y las 4:0 am. Salía y repetía esto exactamente 22 veces. Omar Castillo ya no podía soportarlo. Se levantó de repente y golpeó la mesa con fuerza. Tomó su teléfono y llamó a Sebastián. «Necesito tu ayuda otra vez. Debo saber quién es ese hombre. Necesito saberlo todo». «Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?». «Mi hija no solo sale en secreto, sino que alguien la lleva y cuando regresa su cuerpo está lleno de moretones. Tengo video. Necesito conocer la verdad, Sebastián». Está bien, escucha. Conozco a alguien llamado Gabriel Morales. Era policía antes y ahora trabaja como investigador privado. Te daré su número. Pero Omar, no actúes imprudentemente. Ten cuidado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien lastima a mi hija. Esa noche, cuando Ana regresó a casa, Omar trató de mantener su tono de voz neutral en lo posible. «¿Cenaste? Comí un sándwich en la escuela. ¿Te llevo a la escuela mañana?». Ella negó con la cabeza. «No es necesario, iré con una amiga». «¿Qué amiga?». Dudó por un momento. Patricia de la clase de matemáticas». Omar asintió, pero no apartó los ojos del rostro de su hija. Esa noche vio otro video. Ana estaba sentada en su cama, abrió su teléfono y comenzó a escuchar un mensaje de voz a través de auriculares. No estaba claro lo que se decía, pero ella enterró su cabeza en la almohada y comenzó a llorar en silencio. Omar miraba fijamente la pantalla, presionando sus labios hasta que sangraron. A la mañana siguiente, Omar se encontró con el investigador privado Gabriel Morales en un café en la avenida Insurgentes. Gabriel tenía unos 50 años, miradas frías y complexión delgada. «Dijiste que tienes video, muéstramelo». Omar abrió su laptop. Gabriel vio el video que mostraba a Ana saliendo secretamente de casa, subiendo a la motocicleta, luego regresando con moretones visibles. Después de 5 minutos asintió. «Esto es suficiente para despertar sospechas. Si tienes tomas que muestren el área debajo del balcón, puedo comenzar a rastrear la ruta de la motocicleta. Tengo todas las tomas. Lo que necesito es un nombre, una cara y los lugares a donde van. Dame una semana». «Pero Omar», dijo mirándolo directamente a los ojos, «si la verdad es peor de lo que piensas, ¿estás preparado para ella?». Omar apretó los puños con fuerza. «Perdí a mi esposa Esperanza. No puedo perder a mi hija también». Después de 3 días, Gabriel llamó. Su voz sonaba preocupada. «Estás libre esta noche. Ven conmigo. Los he estado vigilando durante 3 noches. Pero debes estar preparado». Esa noche los dos se cubrieron los rostros con máscaras y gorras. Comenzaron a seguir a la motocicleta negra con placas de la Ciudad de México. La motocicleta se detuvo frente a un pequeño restaurante con un letrero rojo. «Restaurante Rosa Roja». Gabriel susurró.
Este lugar lo frecuentan usualmente hombres de mediana edad. Hay un punto de control en la puerta. Entraré poco después que tú. Actúa como un cliente normal para no levantar sospechas. Omar tragó saliva y luego entró por la puerta de madera roja. Las luces amarillas tenues iluminaban el lugar. El olor a alcohol y humo llenaba el ambiente. Un hombre calvo de unos 40 años lo miró con atención. ¿Tienes cita? Mario me envió. Dijo que el ambiente del lugar era excelente. El hombre lo miró por un momento, luego señaló con la cabeza. Siéntate allá. Omar entró silenciosamente. Adentro había música estruendosa que lastimaba los oídos. Chicas jóvenes con ropa corta y mucho maquillaje se movían entre las mesas sirviendo alcohol con sonrisas fingidas. De repente la vio. Ana estaba inclinada con una botella de bebida en la mano, sirviendo alcohol a un hombre de mediana edad, con la cara enrojecida por la embriaguez. Su voz y su mirada hicieron que la sangre de Omar se helara. Vamos, hermosa. Sonríe un poco. ¿Quién te enseñó a estar tan seria? Ana retrocedió un paso con preocupación. El hombre se rió a carcajadas y jaló su brazo con fuerza. Ella se estremeció y la botella de licor se le cayó al suelo, rompiéndose con un sonido que hizo que todo el lugar guardara silencio por momentos. Desde atrás salió un hombre calvo y gordo vestido con camisa blanca, furioso, dirigiéndose hacia Ana rápidamente. ¿Qué demonios es esto?, gritó con ira. Ana inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa. Lo siento, señor Eduardo. Una chica pasó junto a Omar Castillo y le susurró al oído. Ese es el dueño del lugar. Si te metes en problemas con él, no saldrás de aquí con vida. Eduardo Ramos. Eduardo notó las miradas de Omar y se acercó a él con pasos pesados, parándose entre él y Ana. Luego entrecerró los ojos. Eres nuevo aquí. Tu cara me parece conocida. Solo quería echar un vistazo. Parece que el ambiente aquí es animado, dijo Omar tratando de mantener la calma. Aun si solo estás mirando, vigila dónde pones los ojos. Este lugar no está abierto para todos. No nos gustan las miradas de más aquí. Eduardo se dio vuelta con desprecio y se fue. En ese momento, otra chica agarró el brazo de Ana y la arrastró hacia atrás. Pero antes de desaparecer, sus ojos se encontraron con los de Omar. En su mirada había miedo, sorpresa y dolor profundo. Omar apartó la mirada. Apretaba los puños tan fuerte que sus uñas atravesaron su piel. Gabriel Morales se acercó desde otra esquina del lugar como si pidiera una cerveza. Luego le susurró a Omar. Sal inmediatamente. No queremos que recuerde tu cara. Afuera, Omar se recostó contra la pared del restaurante Rosa Roja. Su rostro estaba completamente pálido. Gabriel tomó una bocanada profunda de su cigarrillo. Luego guardó silencio un poco antes de decir, ahora entiendes, ¿verdad? Esta chica no va por su propia voluntad. Pero si abrimos una investigación, dirán que estaba de acuerdo. Las leyes actuales, si no hay coerción explícita, no protegen ni siquiera a una niña de 14 años. Omar cerró los ojos y susurró, debo salvar a mi hija, haré lo que sea necesario. 2 días después, Omar no fue a su turno en el Hospital General de la Esperanza. Les dijo que estaba enfermo, pero en realidad no había probado el sueño esa noche. Las escenas se repetían en su mente. Las miradas de Ana llenas de miedo, los moretones en su muñeca, las amenazas de Eduardo Ramos y la amarga verdad de que su hija servía bebidas a hombres adultos en un bar clandestino. Se sentó en su pequeña cocina y reprodujo el video una vez más. Cada vez que lo veía, su corazón se rompía más. Ana no merecía nada de esto. A las 2:45 a.m., se puso su abrigo viejo, se colocó una gorra y máscara y fijó la pequeña cámara que Gabriel le había dado en su camisa. Tomó un cuchillo pequeño, no para usarlo sino como recordatorio. Esta vez no habría vuelta atrás. Abrió su teléfono y monitoreó la transmisión en vivo. Ana se estaba preparando para salir de su habitación nuevamente. 2:41 a.m. Abrió la ventana silenciosamente y se escabulló hacia afuera. Omar se escondió en la esquina inferior de las escaleras dentro del edificio. Su corazón latía como loco. El mismo joven enmascarado en la misma motocicleta vino y se llevó a Ana. «Es él otra vez», gruñó Omar. Lo siguió secretamente usando el autobús nocturno. Gabriel lo siguió por teléfono.
Como se esperaba, la motocicleta se dirigió a los callejones traseros del centro donde proliferan los bares ilegales. A las 2:12 a.m., Omar se paró frente al restaurante Rosa Roja. Su letrero de neón rojo parpadeaba débilmente. Solo una vez más. Solo necesito verla una vez más, se murmuró a sí mismo. Entró e inmediatamente la música fuerte lo golpeó como un martillo en la cabeza. El olor era sofocante. Humo de cigarrillos y alcohol barato llenaban el lugar. La iluminación era tenue y las pocas mesas ocupadas estaban sumergidas en sombras. Chicas jóvenes vestían faldas rojas cortas y blusas blancas. Vagaban entre las mesas como almas tristes, sirviendo bebidas con sonrisas fingidas. Ana Castillo estaba de pie junto a algunas bebidas. Su rostro estaba completamente sin maquillaje y sus ojos vacíos, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo. Junto a ella se sentaba un hombre de unos 50 años, sosteniendo un vaso y sonriendo mientras hablaba. «Vamos, hermosa, no muestres esa cara triste. Sonríe, te daré 5 pesos extra». Ana tomó la botella y miró hacia otro lado mientras le servía la bebida. De repente el hombre puso su mano en su cintura. Ella se estremeció ligeramente. «Pareces nueva aquí. Las chicas nuevas siempre son más sabrosas». Se oyó un sonido suave del vaso. Omar Castillo apretó los puños con fuerza. Sus ojos ardían de ira. En ese momento se acercó a él una chica con cabello castaño rizado, tendiendo al rojizo, de unos 16 años. «¿Primera vez que vienes?», le preguntó. «Soy Sofía Vargas». «Sí, primera vez. ¿Quieres sentarte con una chica? Puedo llevarte a un cuarto privado». Omar apretó los dientes. «Esa chica en la esquina, ¿cómo se llama?». Sofía miró y luego negó con la cabeza. «No te acerques a ella. Anoche Eduardo la encerró en el cuarto trasero hasta la mañana porque rechazó a un cliente». «¿Qué?». «Acércate más», susurró. «Su nombre es Ana. Es pequeña pero terca. Pero si la amenazan lo suficiente, se rinde como las demás». El gerente instala cámaras ocultas, graba a las chicas sirviendo bebidas y luego las amenaza con esas grabaciones. Todas han pasado por lo mismo. Omar sintió como si la tierra se derrumbara bajo sus pies. Estaba a punto de moverse hacia Ana, pero de repente apareció Eduardo Ramos y se interpuso en su camino. En su rostro había una sonrisa maliciosa. «Todo tu interés en esa chica es problemático». «No, solo su cara me parecía familiar». «Aquí nada es familiar. Hay una regla. No preguntas, no miradas, no toques a menos que pagues». Omar tragó saliva y retrocedió. Se controló a sí mismo con dificultad. Necesitaba evidencia. A las 2:43 a.m. entró un hombre de unos 50 años, cabello gris, vestido con traje formal. Saludó a Eduardo y luego señaló a Ana. Ana salió con una sonrisa forzada, le sirvió una bebida. El hombre le susurró algo al oído que hizo que su rostro se pusiera pálido de repente. Trató de retroceder. El hombre agarró su muñeca y se acercó. «Oye, ya pagué por adelantado. Si no quieres, llamaré a Eduardo». Ana tembló, susurró con una voz que apenas se podía escuchar. «Por favor, no lo hagas. Solo sirvo bebidas. Tú no pones las reglas aquí». La jaló y la sentó a su lado. Su mano se movía hacia su pierna. Omar se levantó de repente. Agarró la pequeña cámara fijada en su camisa. Apenas podía mantenerse en pie. Salió del bar como si se estuviera ahogando. Afuera pasó un mesero de unos 30 años que vio su condición. «¿Necesitas agua?». Omar recuperó el aliento. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Este lugar tiene licencia oficial?». El hombre se rió sarcásticamente. «Aquí la licencia solo se usa para limpiarse la boca». Omar no salió del restaurante Rosa Roja. Salió como un náufrago. Comenzó a caer lluvia ligera. Gabriel Morales lo esperaba en el auto. Abrió la puerta y dijo: «¿Grabaste?». «Sí, la cara está clara, la voz está clara». «Excelente, pero no vayas directamente a la policía. Si Eduardo tiene conexiones, enterrarán la evidencia». Omar estaba en silencio. Apretó los dientes hasta que su boca sangró. «Debo salvar a mi hija, aunque me cueste la vida». A la mañana siguiente, Ana se sentó a la mesa del desayuno en silencio. No dijo nada. Omar trató de hablar con un tono normal. «¿Dormiste bien?». «Más o menos.
dijo mientras miraba fijamente un plato de sopa. Esta noche tengo trabajo tardío, instalación de aire acondicionado para una nueva empresa. Regresaré tarde. Ana asintió. Está bien. Mientras subía a su habitación, Omar escuchó el sonido del pestillo de la puerta. Se dio vuelta donde Sebastián Torres lo esperaba en el pasillo. Su rostro se veía tenso. Escúchame, Omar. Esto ya no es solo tu asunto. Necesitamos medios de comunicación, un periodista confiable. La policía no hará nada sin presión pública. A nadie le importan los niños explotados. ¿Conoces a alguien? Sebastián guardó silencio por un momento. Luego asintió y dijo: Elena Morales, periodista de investigación que trabaja en el diario El Universal. Ella expuso la red de bares de menores en Guadalajara. Derribó toda la red. Omar asintió. Dame su número. Apretó el puño firmemente. En su mente resonaba la voz de Ana desde años atrás. En una tarde de primavera, con una risa inocente le había dicho: Papá, ¿sabes qué? Quiero ser artista. Quiero colorear todo el mundo. Ahora ya ni siquiera tenía el valor de dibujarse a sí misma. Al día siguiente por la tarde, Omar se encontró con Gabriel Morales en un café en la Avenida Reforma. Había un sobre marrón en la mesa. Gabriel puso todos los resultados de su vigilancia e investigación en ese sobre. Empujó el sobre frente a Omar sin levantar los ojos de su taza de café. Su nombre es Rodrigo Navarro. Tiene 19 años. Dejó la escuela a los 16. Fue arrestado anteriormente en Puebla por atraer a una niña de 13 años. Pero su familia contrató un abogado caro y cerraron el caso. Pero todos saben que es una persona despreciable. Omar abrió el archivo con manos temblorosas. Las fotos estaban borrosas, pero eran aterradoras. Un joven con cabello castaño largo usando un arete, mirando con malicia, parado en la salida de la estación del metro Insurgentes. Estudiantes de secundaria pasaban junto a él. Gabriel continuó su explicación. Se acercó a Ana en la salida número 4. Esta es su forma habitual. Deja caer una partitura musical y pretende ser músico. Dice que su madre está enferma y tuvo que dejar la música. Actúa como víctima. Omar suspiró entre dientes. El truco habitual, el teatro de la compasión. Gabriel asintió. Grabé su conversación con otra chica también. Se acerca gentilmente, crea una relación falsa y luego comienza su historia. Tengo una deuda de 50,000 pesos y si no pago, me matarán. Omar apretó el archivo con fuerza. ¿Y mi hija cree que está salvando a su novio? Gabriel puso su mano en su hombro y dijo en voz baja: Esta persona es un parásito que busca chicas huérfanas o psicológicamente dañadas. Ana perdió a su madre. Es sensible y emocional. Y él explotó ese vacío. Omar gruñó entre dientes. Si alguna vez cae en mis manos. Gabriel lo interrumpió. Matar es fácil, pero entonces perderás todo. Ana nunca se recuperará. Necesitamos evidencia, un plan cuidadoso. Esa noche, Omar se sentó solo en su habitación. La luz del teléfono se reflejaba en su rostro agotado. Abrió la grabación de audio que Gabriel le había dado. Ana, lo siento, pero si no encuentro este dinero, me matarán. No entiendes. Todavía vives con tu padre, pero yo no tengo a nadie excepto a ti. Haré cualquier cosa. No quiero perderte. Hay un lugar muy fácil. Solo servir bebidas y música. Si me ayudas, realmente me habrás salvado. Solo unas pocas semanas. Omar cerró los ojos. La voz de su hija era suave como hojas de otoño, frágil y débil. Confío en ti, lo intentaré. Sintió como si algo dentro de él se rompiera completamente, como si estuviera muriendo lentamente. Al día siguiente, Sebastián Torres vino a la casa de Omar con un periódico y lo puso con fuerza sobre la mesa. ¿Viste esto? En la primera página, Rodrigo está conectado con estudios musicales subterráneos. El sitio fue allanado por la policía, pero fue liberado por falta de evidencia. Esta serpiente, dijo Sebastián. Omar gruñó. Quiero grabarlo recibiendo dinero con sonido e imagen. ¿Lo atraparás en una trampa tú mismo? Si es necesario, sí. Seré yo quien le tienda la trampa. Sebastián dudó. Esto podría ser muy peligroso. ¿Permitir que vaya allí todas las noches es menos peligroso? ¿Despertarme cada mañana preguntándome si todavía está viva es menos peligroso? Esa noche Omar Castillo salió de casa con un disfraz diferente.
Llevaba un abrigo largo, gafas y una pequeña cámara oculta en el botón de su camisa. Gabriel Morales había preparado un auto de vigilancia cerca del restaurante Rosa Roja. Adentro, Rodrigo Navarro se sentaba en el borde del bar, riendo y conversando con Eduardo Ramos. Llevaba una chaqueta de cuero, fumaba un cigarrillo y se comportaba con confianza y arrogancia. Omar se sentó en una mesa cercana y colocó silenciosamente un pequeño grabador de audio en la silla de al lado. «La chica es muy obediente, ¿verdad?», dijo Eduardo mirando alrededor. Rodrigo se rió uniendo los labios. «Juego de niños. Anoche le dije que dejaría el trabajo y comenzó a llorar. Piénsalo, una niña pequeña que se enamoró. Lo más fácil de controlar». Eduardo levantó las cejas y sacó un sobre de su bolsillo. «Toma esto, pero no la dejes hablar mucho. Si algo se filtra a la prensa, borraré toda la evidencia y te echaré la culpa. No te preocupes, le dije que le debo dinero a la mafia y que si no pago me matarán. Tiembla de miedo». La mano temblorosa de Omar comenzó a agitarse en el vaso frente a él. La ira se elevaba dentro de él y sus arterias estaban a punto de explotar. En ese momento pasó un mesero, Patricio Salinas. Junto a él, se inclinó y le susurró: «Ten cuidado». Eduardo puso a alguien en la entrada. «Si sienten algo sospechoso, podrías desaparecer». Omar asintió ligeramente. «Gracias, tendré cuidado». La voz de Patricio temblaba. «Esa chica es tu hija, ¿verdad?». «Sí. Mi hermana también fue engañada por alguien como Rodrigo. Intentó suicidarse. Si necesitas un testigo, estoy dispuesto a testificar. Tu nombre es Patricio Salinas y tu hermana María Salinas». Omar asintió con dificultad. «Los ayudaré». En el camino de regreso a casa, Omar volvió a escuchar las grabaciones. Las voces de Rodrigo y Eduardo resonaban en la oscuridad. Esa burla, esa grosería en sus palabras, como si disfrutaran del sufrimiento de los niños. Su sangre hervía. Cuando llegó a casa, Ana ya se había dormido. Omar se quedó de pie en silencio frente a la puerta de su habitación. A través de la rendija de la puerta, la vio acurrucada bajo las mantas, abrazando su almohada. Sus ojos estaban firmemente cerrados. En el escritorio, el cuaderno escolar estaba abierto. La oración incompleta. Omar susurró apretando los dientes: «Te salvaré aunque tenga que destruir a esos demonios con mis propias manos». A la mañana siguiente se encontró nuevamente con Gabriel Morales y le entregó todas las nuevas grabaciones de audio y video. Gabriel examinó los archivos y luego murmuró: «Esto es suficiente. Hay confesión implícita y entrega de dinero documentada y hay un testigo potencial. Pero de esta forma, el sistema judicial no aceptará el archivo directamente. La policía podría cerrarnos el caso. Necesitamos ir a los medios». Una voz fuerte que todos escuchen. «Elena Morales». «Sí, me comuniqué con ella. Aceptó conocerte mañana por la tarde». Omar asintió. Sus ojos no mostraban esperanza, sino una tormenta a punto de explotar. Esa tarde, cuando Ana regresó de la escuela, Omar la esperaba en la puerta. Su rostro no estaba enojado ni lleno de sospecha. Solo estaba tranquilo, silencioso como la calma antes de la tormenta. Ana se quitó los zapatos, colgó su mochila y entró a la cocina en silencio. «¿Comiste algo?», le preguntó mientras llenaba un vaso de agua. «No», dijo con voz baja y cansada. Puso el vaso frente a ella y luego se sentó enfrente. «¿Puedes ser honesta conmigo?». Ana se congeló en su lugar. «¿De qué hablas? Sé que no fuiste allí por tu propia voluntad. Sé que Eduardo puso cámaras allí y que te amenaza con esas grabaciones. Y sé que tienes mucho miedo». Ana comenzó a temblar. Cerró los labios firmemente y luego de repente comenzaron a caer las lágrimas y su voz se quebró. «Si publican ese video, no podré vivir». «¿Cuándo grabaron ese video?», preguntó Omar. La voz de Ana temblaba. «En esa primera noche, pensé que solo serviría bebidas, pero alguien me tocó. Traté de empujarlo. Luego alguien me arrastró a una habitación. No recuerdo todo, solo luces rojas y una cámara». Omar apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «Habían hecho esto a una niña de 14 años. Ana continuó. «Eduardo me dijo que si hablaba, enviaría el video a la escuela. Lo publicaría en internet. Si mi madre estuviera viva, se habría avergonzado de mí. Dice que perderás tu trabajo, que nos matarán.
Nadie tiene derecho a borrarte de esta manera, Ana. Ana se cubrió la cara con las manos y estalló en llanto. Lo siento, solo quería ayudar a Rodrigo. Fui estúpida. Omar la abrazó contra su pecho. No dijo nada. Su garganta ardía, pero su corazón estaba frío como el hielo. A la mañana siguiente, Omar tomó la unidad que contenía los videos más claros y se encontró con Gabriel Morales. Las grabaciones mostraban a Ana saliendo de casa por las noches y regresando con moretones visibles en su cuerpo. Gabriel tomó un sorbo de su café fuerte y preguntó: ¿Qué planeas hacer? Iré a la policía. Gabriel frunció el ceño. Te dije que sin presión pública, la policía no mueve un dedo. Debo intentarlo. Y si rechazan, tendré una razón para exponerlos. Omar se dirigió a la estación de policía en la Colonia del Valle. La oficial de turno tenía unos 30 años, elegante en apariencia y de expresión fría. Su nombre era Carmen Delgado. Carmen revisó el informe y luego le preguntó: ¿Qué tipo de crimen estás denunciando? Explotación de menor, grabación con fines de chantaje y trabajo infantil forzado. Escribió en la computadora y preguntó: nombre de la víctima, Ana Castillo, edad 14 años, tu hija. Nombres de los sospechosos: Eduardo Ramos, dueño del restaurante Rosa Roja, y Rodrigo Navarro, la persona que engañó a mi hija. Carmen se detuvo un poco. ¿Ana vive contigo? Sí. ¿Te dijo explícitamente que está siendo forzada? Omar apretó los puños. Ella sufre trauma psicológico, pero tengo video claro de que sale por las noches y regresa con moretones. Le entregó la unidad, la puso en la computadora y revisó las escenas rápidamente. Luego negó con la cabeza. Señor Omar, según la ley actual, lo que pasó no se considera explotación si no hay evidencia clara de coerción. ¿Qué? ¿No es esto suficiente? El hombre tiene antecedentes. Mi hija está llena de moretones y sale con él por las noches. Entiendo tu preocupación, pero en el video no hay acto que pruebe el crimen. La niña no presentó denuncia formal y no hay evidencia de la amenaza del video. Pero él la amenazó. Le dijo que si hablaba, publicaría el video. Si traes el video que Eduardo grabó, abriremos el caso. Lo siento. No podemos comenzar una investigación basada en declaraciones indirectas. Omar se levantó furioso, su voz baja pero llena de ira. Entonces, si un niño es filmado en secreto y explotado, ¿la policía no actúa a menos que el video sea publicado en Internet? Carmen respondió fríamente: solo aplico los procedimientos. Reúne más evidencia y luego regresa. Gabriel sacó a Omar de la oficina, y tan pronto como cerró la puerta, Omar golpeó la pared con el puño con fuerza, hasta que se desgarraron los dedos. Robots vestidos con uniformes oficiales solo memorizan reglamentos y los aplican. Gabriel suspiró profundamente. Te dije desde el principio que no hacen nada. Este sistema protege a los poderosos y rompe los corazones de padres como tú. Esa noche Omar regresó a casa. Ana estaba sentada en una esquina de su habitación, abrazando su almohada, mirando al vacío con ojos vacíos. Se sentó junto a ella. Lo siento, fui a la policía. Ana no respondió. Rechazaron. Dijeron que ella consintió. La evidencia no es suficiente. Una niña de 14 años no merece protección, a menos que pida ayuda explícitamente. Una lágrima rodó por la mejilla de Ana. ¿Entonces soy culpable? No, tú eres la víctima. Tú eres mi hija. Ana susurró. Papá, si nunca hubiera existido, todo sería más fácil. Omar se estremeció y la abrazó fuertemente. Nunca digas eso. Vivo porque tú existes. Si supieras lo que hice, me odiarías. Solo odio a quienes te hicieron pasar por todo esto. Esa noche, después de que Ana durmiera, Omar se sentó en su escritorio. Revisó todos los videos, grabaciones de audio y notas. Comenzó a formarse un plan en su cabeza. Si la policía no actuaba, él lo haría con todo lo que tenía. Esa noche llovía ligeramente en la Ciudad de México. El frío y la humedad se filtraban en cada rincón de la casa. Eran las 2:17 a.m. Omar no podía dormir. Se sentó en la sala viendo los mismos clips una y otra vez. Sus ojos estaban rojos y le dolían por el cansancio extremo. Cada vez que veía a Ana escabullirse por la ventana, sentía que su corazón se rompía de nuevo. De repente escuchó el sonido del agua corriendo desde el baño.
No era fuerte, pero era extraño a esta hora. Omar frunció la frente. Ana no se duchaba a estas horas. Se precipitó hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por debajo. Empujó la puerta suavemente y se congeló por el horror de la escena. Ana estaba sentada en el suelo frente al lavabo. Su ropa estaba completamente mojada, su cabello largo pegado a su cara. El agua seguía fluyendo. La sangre se mezclaba con el agua en las frías baldosas. Su muñeca izquierda estaba cortada y la herida aún sangraba. ¡Ana!, gritó Omar corriendo hacia ella. Ana abrió los ojos con dificultad y murmuró: «Lo siento. Si supieras lo que hice, me odiarías». «No, imposible». Omar agarró una toalla y presionó la herida. Sus manos temblaban violentamente. «Nunca digas eso otra vez. No hiciste nada malo». «Nada». La cargó en sus brazos. Su sangre manchaba su camisa. Corrió por las escaleras. «Ayúdenme. Alguien ayúdeme. Llamen a la ambulancia, por favor». Roberto Herrera, el vecino del piso inferior, abrió su puerta cuando escuchó los gritos. Se quedó atónito. «Dios mío, ¿qué le pasó?» «Intentó suicidarse. Debo llevarla al hospital inmediatamente». Roberto agarró su abrigo rápidamente. «El auto está en el garaje. Vámonos ahora». En el auto, Omar abrazaba a Ana fuertemente. Susurraba repetidamente: «Estarás bien. Estoy contigo. Te prometo que todo pasará». Las luces del Hospital General de la Esperanza parpadeaban. Los médicos se apresuraron a llevar a Ana al departamento de emergencias. Omar fue detenido en la puerta. Estaba cubierto de sangre, sus ojos fijos en la puerta cerrada, su rostro como piedra. Salió una mujer de unos 40 años con el cabello recogido hacia atrás. En su placa decía Dra. Isabel Herrera. ¿Eres el padre de Ana Castillo? Sí. ¿Cómo está? Detuvimos el sangrado. La herida era profunda, pero no amenaza su vida. Pero no creo que sea la primera vez. ¿Qué quieres decir? En su muñeca derecha hay marcas viejas. Parece que usó algo afilado como una navaja de afeitar. Su condición mental es muy frágil. Recomiendo ingresarla a la unidad de psiquiatría infantil. Omar asintió como un robot. Haz lo que sea necesario, cualquier cosa. Poco después apareció una mujer de unos 40 años. Su voz era suave pero clara. Era la Dra. Isabel Herrera, psiquiatra. Señor Omar, necesitaré más tarde una sesión privada con Ana. Pero déjame preguntarte ahora, ¿crees que tu hija fue víctima de explotación? No en casa, sino afuera. Omar comenzó a relatar todo lo que había pasado. Su voz se quebraba, luego finalmente guardó silencio. Sus manos temblaban. La Dra. Isabel no interrumpió su relato, solo escuchó. Y cuando terminó, asintió. Haré un informe detallado, pero si este informe no tiene impacto legal, estas personas seguirán libres caminando por las calles. ¿Qué debo hacer? Documenta todo, cada amenaza, cada pago, cada palabra. Luego públicalo. Involucra a la prensa en el asunto. Solo cuando la voz se alza fuerte, la ley escucha. Esa noche, Ana abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor cansada y confusa. Omar estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. «Estoy aquí. ¿Me escuchas, cariño?» Ana asintió suavemente. «¿Por qué, pequeña? ¿Por qué hiciste esto?» Estaba cansada. Ya no podía soportar. Cada vez que abro los ojos siento miedo, siento vergüenza. Cada vez que voy a la escuela temo que alguien descubra. El miedo vive dentro de mí siempre. Nadie tiene derecho a hacerte sentir sucia. No hiciste nada malo. Los que deben avergonzarse son los que te hicieron esto. No me dejarás, ¿verdad? Omar apretó su mano. Perdí a tu madre y juro que no te perderé a ti también. Al día siguiente, Omar fue a una farmacia cerca del hospital. Buscaba equipo de cámara oculta. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años con gafas llamado David Martínez. Cuando le explicó la situación brevemente, David sacó una pequeña bolsa. Esta es una cámara con forma de botón. Graba en alta calidad y almacena en tarjeta de memoria. El micrófono está integrado. Funciona continuamente hasta por 3 horas. Tomaré 2. ¿Qué planeas hacer con ellas? Voy a confrontar a Eduardo Ramos. Grabaré cada amenaza, cada trato. No permitiré que mi hija haya sufrido en vano. David se detuvo por un momento.
Luego habló en voz baja. También tuve una hermana que pasó por algo similar, pero no sobrevivió. Si necesitas algo más, estoy aquí. Esa noche Omar fijó las dos cámaras en su camisa, practicó hablando, ajustó el ángulo y probó el sonido. Pero la única escena que no salía de su mente era la del baño. El piso manchado de sangre y agua, una herida que no sana. Sonó su teléfono. Era Gabriel Morales. ¿Realmente estás listo para esto? Tengo que estarlo. Ten cuidado. Eduardo vigila todo. Si sospecha de ti, entonces al menos moriré sabiendo que no abandoné a mi hija. Gabriel se detuvo. Estaré afuera. Eran las 2:00 a.m. El restaurante Rosa Roja aún estaba abierto. Omar entró como un cliente normal. Eduardo Ramos estaba sentado en una esquina riendo con un hombre rubio junto a él. Omar se sentó en una mesa cercana. Presionó el botón de la cámara oculta. Su batalla había comenzado. El lugar aún estaba lleno. La música era baja pero molesta. Luces rojas parpadeaban y los rostros estaban pálidos como fantasmas. Omar se mantuvo firme. La cámara funcionaba. Sus ojos vigilaban como un cazador. A las 2:11 a.m., Eduardo salió de la habitación trasera. Llevaba un sobre, sus ojos fríos como el hielo. Rodrigo Navarro estaba sentado en el otro extremo del bar girando su vaso, riéndose y fumando juca. Omar presionó nuevamente el grabador de audio. La cámara había estado funcionando durante 40 minutos y aún tenía 1 hora de batería. Eduardo puso el sobre en la mesa. Su voz era baja pero clara. 15,000 pesos, ¿correcto? Rodrigo se rió. Faltan 2,000, pero compensé. ¿Escucha o no escucha? Eduardo sonrió. El cliente viejo de anoche se desmayó. No pudo decir una palabra. Una amenaza simple y se volvió como un gatito. ¿El primer video aún lo tienes? Por supuesto. Grabé el momento en que el hombre tocó su pierna, cómo se estremeció. Todo lo tengo. Omar apretaba fuertemente la mandíbula hasta que sus músculos temblaban. Presionaba con la mano el borde de la mesa, como si estuviera a punto de romperla. Eduardo miró alrededor y luego murmuró en voz baja. Lloraba anoche en el baño. Si colapsa, borro todo y desaparezco de la ciudad. Y tengo mi garantía. Si alguien habla, publico fotos de su familia en todos los sitios web. Y si quiero, hago que la propia chica aparezca como si hubiera enviado los videos. Y la gente cree rápidamente. Incluso muestro mis grabaciones como falsas y digo que ella las envió por sí misma. La gente lo creerá inmediatamente de todos modos. Omar se estremeció. Esta última frase fue la bala que rompió el último eslabón en la cadena de su paciencia. Se puso de pie, asintió ligeramente hacia Gabriel Morales, quien estaba sentado como cliente en la mesa de al lado. Gabriel sacó su teléfono rápidamente y escribió un mensaje corto. En ese momento, Ana salió de la puerta trasera. Llevaba una bandeja de bebidas y sus manos temblaban. En la mesa número 5, un hombre con barriga prominente levantó la mano. «Ven aquí, hermosa. Sonríeme un poco». Ana trató de sonreír, pero era una sonrisa torcida llena de dolor. El hombre la jaló a su regazo. Ella se congeló en su lugar. Miró alrededor con los ojos como pidiendo ayuda en silencio. Omar sacó su teléfono y fingió hacer una llamada. «Sí, estoy afuera ahora. Espera en el auto». Salió rápidamente y después de 1 minuto Gabriel lo siguió y asintió. «Conseguimos todo. La imagen está clara y el sonido es nítido. Debemos enviarlo a Elena Morales. No hay tiempo que perder». A la mañana siguiente, Omar se puso su abrigo gris y se dirigió a la sede del periódico El Universal. Allí se encontró con Elena Morales, la conocida periodista de investigación que anteriormente había expuesto una red de explotación infantil en Guadalajara. Tenía unos 40 años, cabello corto y miradas agudas. «Tú eres Omar Castillo, ¿verdad? El padre de Ana. Y estoy listo para darte todo». Puso 3 unidades USB en la mesa. Contenían grabaciones, documentos impresos, notas de cada conversación y un informe detallado. Elena abrió su computadora, insertó una de las unidades y comenzó a reproducir el primer video. No habían pasado ni 2 minutos cuando frunció las cejas. «Esta es una confesión. Eduardo Ramos y Rodrigo Navarro, recibiendo dinero frente a la cámara. El sonido es claro.
Las caras son visibles. El tiempo y lugar están documentados. Quiero que publiquen esta investigación lo más rápido posible. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es lo que haces? No importa. Lo que me importa es que mi hija siga con vida. Elena asintió. Lo presentaré al editor esta noche. Se publicará el lunes por la mañana. Pero presionarán, tratarán de silenciarnos. Negarán todo y presentarán demandas contra nosotros. Debes estar preparado. Si es necesario, ocultaremos tu identidad y la de Ana. No quiero que la gente sepa que soy su padre y no permitiré que mi hija sea arrojada a la basura. Elena miró a Omar por largo tiempo, luego habló calmadamente. Algunas personas viven toda su vida sin pronunciar una palabra, pero tú, en unos pocos días, has sacudido todo el sistema. No quiero que se sacuda el sistema, quiero que colapse. En el camino de regreso, Omar pasó por el hospital. Ana estaba sentada en su cama, dibujando algo en su cuaderno. Cuando lo vio, se mordió el labio y bajó la mirada. Se sentó junto a ella y tomó su mano. Entregué toda la evidencia. La noticia se publicará el lunes por la mañana. Ana se aferró fuertemente a su cuaderno. Su voz apenas se podía escuchar. ¿Todos lo sabrán? ¿Los castigarán? Sí, pero lo más importante es que aún estás viva y sigues siendo humana. Sus lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo siento. No tienes nada por lo que disculparte. El lunes por la mañana, el titular de la primera página en los periódicos mexicanos decía: Padre expone red de explotación infantil en la Ciudad de México. Se revelaron las identidades de los acusados y la policía ya no podía ignorar el asunto debido a la presión de la opinión pública y el impacto mediático. Se abrió una investigación oficial. En 24 horas se examinaron las grabaciones de las cámaras y se confirmó su autenticidad. El tribunal emitió una orden de arresto urgente contra Eduardo Ramos y Rodrigo Navarro por cargos de explotación de menores, chantaje, usando grabaciones de video y amenazar testigos. El restaurante Rosa Roja fue cerrado con sello rojo. En el allanamiento nocturno, la policía encontró 14 niñas menores de 17 años que trabajaban en condiciones inhumanas. Cuando las esposas frías se cerraron en las muñecas de Eduardo, gritó a los periodistas: «Tengo respaldo, todos van a pagar». En ese momento le respondió con voz firme la oficial que había rechazado la denuncia de Omar anteriormente, Carmen Delgado. «Todo está expuesto ahora. El que se arrepentirá eres tú». 3 meses después de exponer el caso del restaurante Rosa Roja, llegó la primavera a la Ciudad de México en silencio. Sol cálido, brisas suaves. Omar llevó a Ana lejos de la ciudad, lejos del humo, el ruido y los recuerdos oscuros. Su nueva vida comenzó en un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, a 100 kilómetros donde los caminos de tierra serpenteaban entre huertos de olivos y te despertaban los sonidos de los pájaros. Omar abandonó su profesión de 20 años como técnico en refrigeración. Vendió todas sus herramientas y con ayuda modesta de una fundación para la protección de niños, comenzó una vida más tranquila para su hija. Alquilaron una pequeña casa con techo de tejas rojas que daba a las montañas. En una mañana soleada, Ana estaba sentada en el balcón, sosteniendo un cuaderno de dibujo vacío. Tenía 14 años, estaba más delgada que antes, pero su mirada había cambiado. Ya no estaba llena de miedo, sino de paz. El comienzo de la sanación. Omar trajo 2 tazas de leche con canela. ¿Cuál es el menú de hoy? Hay un especial. Ana levantó la cabeza y sonrió ligeramente. Ayer dijiste pollo con champiñones y anteayer no sé qué hacer, hija mía. Aún estoy aprendiendo. Algún día lo cocinaré bien. Ana se rió. Ese sonido, el sonido que Omar temía no volver a escuchar. Papá. Sí, princesa. ¿Realmente dejaste tu trabajo? Sí. Ahora soy cocinero de tiempo completo y cartero de medio tiempo en el pueblo. Ana puso su cabeza en sus rodillas y susurró: «Lo siento por hacerte dejar todo». Omar puso suavemente su mano en su hombro. «No me obligaste a nada, lo elegí, y si pudiera regresar el tiempo, elegiría lo mismo». Una tarde, Ana vino al jardín trasero donde Omar quitaba maleza. «Papá, dibujé algo nuevo». Omar se limpió las manos y tomó el cuaderno. En la primera página había un dibujo a lápiz de una niña pequeña acurrucada bajo la lluvia. Su cabello estaba mojado y su cara hacia abajo.
Encima de ella, un hombre de apariencia jorobada sostenía un paraguas. La lluvia ya no tocaba a la niña. En la esquina, con letra pequeña e inclinada, escribió: «Gracias por no rendirte». Omar miró el dibujo largo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo palabra. Ana bajó la cabeza. ¿No quedó bien? No. Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Pero solo quería que supieras que estoy agradecida. Omar asintió lentamente, su voz temblorosa. Y necesitas saber que desde hoy, cada vez que llueva, correré con ese paraguas hacia ti. Una semana después, Omar Castillo recibió una carta de Elena Morales, la periodista que ayudó a exponer la verdad durante el caso. En su carta escribía: «Señor Omar Castillo, la investigación continúa. Eduardo Ramos y Rodrigo Navarro están ahora bajo custodia esperando juicio. Los videos que envió fueron la evidencia principal para salvar a 14 niñas, incluyendo a María Salinas, hermana del mesero Patricio Salinas, quien ofreció testificar. Quería que supieras que gracias a no rendirte, salvaste vidas». Ana leyó la carta en silencio, luego susurró: «Papá». «Sí, mi amor. ¿Realmente mucha gente se salvó? Incluyéndote a ti». Ana cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No había llanto ni temblor, solo como una gota de lluvia primaveral que cayó en un techo de tejas viejas. Semanas después vino la DRA, Isabel Herrera, la psiquiatra que había estado siguiendo el caso de Ana desde su ingreso al departamento. Después de varias sesiones le dijo a Omar: «Ha hecho un progreso increíble. Aún sufre heridas profundas, pero ya no huye como antes. Lo más importante es que volvió a hablar». Omar levantó las cejas. ¿Hablar de qué? De su madre, de la escuela, del día del helado en el Parque de la Felicidad, y hoy me dijo que sueña con volver a ser artista. Omar sonrió ligeramente. Siempre hablaba así, pero ese sueño se destrozó en ese momento. No, solo se dobló temporalmente, y ahora vuelve a abrirse. En ese momento Ana salió al jardín. Estaba tomando fotos de flores de lavanda. «Dra, Isabel». «Sí, querida. Terminé mi dibujo, ¿quieres verlo?» Isabel sonrió. «Por supuesto que quiero». Ana abrió un cuaderno de dibujo y pasó a una página nueva. Había un campo soleado, una pequeña casa cubierta de vides verdes, y en el jardín estaban de pie dos personas, un padre y su hija. No se tomaban de las manos, pero sus sombras en el suelo estaban conectadas. Esa noche Omar y Ana caminaron lado a lado por el sendero del pueblo. Los olivos susurraban en el viento. En el horizonte las cabras pastaban y sus campanas sonaban suavemente. «Papá». «Sí». «Cuando dejaste todo y te fuiste de la ciudad, ¿te arrepentiste?» Omar miró al cielo, a los rayos de sol que se filtraban entre las hojas de los árboles. «No dejé nada. Tomé lo más valioso conmigo». «¿Qué es?» Ana apretó su mano fuerte. No dijo nada, pero ese silencio fue más elocuente que todas las palabras. Al final del día, en su pequeña habitación, Omar colgó el dibujo del paraguas en la pared con 4 pedazos de cinta adhesiva. No necesitaba un marco elegante, solo necesitaba permanecer en el rincón más sagrado de su corazón. Y bajo la luz de la lámpara del escritorio, la pequeña frase brillaba: «Gracias por no rendirte». La historia de Omar y Ana nos recuerda algo simple pero poderoso. Cuando los adultos guardan silencio, el mal se alimenta. Pero incluso si hay solo un padre que no se rinde, la luz puede atravesar las tinieblas más profundas. La paciencia, el amor y el valor son las armas más poderosas que tenemos para proteger a los niños que no tienen voz. El sistema legal puede ser lento, pero cuando aparece la verdad, nada puede detenerla. Nunca te rindas, porque hay un niño en algún lugar que aún espera tu voz. Si esta historia te tocó el corazón y crees que más personas deberían conocerla, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que realmente importan. A principios del año 2023, en el Centro Penitenciario Femenino de Las Flores, ubicado en el sector de máxima seguridad destinado a delitos graves, una interna sufrió un desmayo repentino en su celda de aislamiento número 17. Cuando el equipo médico realizó los primeros exámenes, descubrieron una realidad que nadie había imaginado. La reclusa se encontraba en la 20ª semana de embarazo. Sin embargo,
Esta mujer había permanecido completamente aislada durante casi un año, sin contacto con personal masculino, otras presas, visitantes o cualquier tipo de comunicación externa. La celda no presentaba fallas de seguridad ni brechas en el sistema. Entonces, ¿cómo había ocurrido este embarazo? Esta historia está inspirada en eventos reales que sucedieron en una prisión de Colombia en 2016. Si crees que la vida puede brotar incluso desde las profundidades más oscuras, acompáñame hasta el final de esta extraordinaria narración. En la noche del 12 de octubre de 2022, la tranquilidad envolvía el penitenciario femenino Las Flores. No había luna ni estrellas visibles, solo las luces fluorescentes parpadeantes y los pasos silenciosos de los guardias que resonaban con regularidad. El sector C, donde se mantenían recluidas las internas de alta peligrosidad, estaba protegido por gruesos muros de concreto y 3 puertas metálicas con cerraduras múltiples. Allí se encontraba la celda número 17, donde la luz natural jamás penetraba y el tiempo parecía haberse detenido. En ese lugar vivía la interna Esperanza del Carmen Vázquez, de 34 años, condenada a cadena perpetua en 2020 por tráfico de drogas a gran escala. Desde hacía 2 años aproximadamente, permanecía en aislamiento total. Nadie la visitaba, no recibía correspondencia, no conversaba con nadie y únicamente era observada por 3 guardias femeninas que se turnaban. Esperanza mantenía una conducta tranquila y ordenada, sin causar disturbios ni mostrar signos de alteración psicológica o conductual. Cumplía puntualmente con las comidas y respetaba los horarios de aseo bajo estricta supervisión. Esa noche fue igual a tantas otras. Esperanza no lograba conciliar el sueño, algo que le ocurría desde su ingreso a esa celda. Se recostó contra la pared, inclinó la cabeza hacia un lado y, sin darse cuenta, llevó su mano hacia el vientre. No habló ni suspiró. Sus ojos parecían vacíos, como si miraran más allá del muro, hacia su destino o hacia la nada. A las 11:46 de la noche, el oficial de turno Miguel Ángel Herrera, quien supervisaba el sector, observó a través del sistema de vigilancia cómo Esperanza se levantaba bruscamente, daba un paso y se desplomaba sobre el suelo. Su cabeza golpeó contra el borde de la cama de concreto y perdió el conocimiento. Inmediatamente activó la alarma y puso en marcha el protocolo de emergencia de nivel 2. En menos de 3 minutos llegó el equipo de intervención rápida a la celda. Abrieron las 3 cerraduras consecutivas y trasladaron a Esperanza en una camilla. Había perdido el conocimiento. Su mano derecha seguía sobre el vientre y tenía sangre en los labios debido a una mordedura. Su pulso era débil y los latidos del corazón lentos. Cuando llegó a la unidad médica de la prisión, el doctor encargado del turno, Carlos Alberto Mendoza, comenzó inmediatamente a prepararle una vía intravenosa y a medir su presión arterial. Luego realizó un examen con ultrasonido para descartar hemorragia interna. En cuanto el transductor tocó su abdomen, se quedó paralizado. En la pantalla apareció un saco gestacional avanzado y un corazón latiendo con fuerza. El embarazo estaba aproximadamente en la semana 19 o 20. En ese momento, nadie en la habitación pronunció palabra alguna. Las señales de shock se reflejaban en todos los rostros. ¿Cómo era posible que esto hubiera sucedido? El doctor Carlos preparó un informe urgente, lo firmó inmediatamente y lo envió a la administración penitenciaria. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el equipo se reunió en la sala de comando, donde el director de la prisión, Alejandro Morales Jiménez, les presentó el informe. Esta mujer ha estado sola durante casi un año. Nadie ha tenido contacto con ella. Nadie ha entrado a su celda. El sistema de cerraduras es doble, electrónico y manual. Las cámaras funcionan las 24 horas. Ahora díganme, ¿cómo quedó embarazada esta mujer? La administración penitenciaria actuó inmediatamente y formó una comisión de investigación interna especial. Se recopilaron todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de los últimos 60 días. Se reunieron los nombres de todos los empleados que habían tenido acceso directo o indirecto a la celda número 17 durante los últimos 6 meses. Todo fue inspeccionado con precisión, pero todos parecían perseguir un fantasma invisible. Esa tarde, Esperanza del Carmen Vázquez recuperó la conciencia y en cuanto abrió los ojos, pronunció una sola frase:
Sabía que estaba embarazada. Solo quiero dar a luz a mi hijo. El doctor Carlos Alberto Mendoza le preguntó si había sido forzada. Esperanza negó con la cabeza. ¿Sabes quién es el padre?, preguntó. Esperanza guardó silencio. ¿Lo hiciste tú misma?, insistió. Ella respondió simplemente. Estuve sola. Si te está gustando esta increíble historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte contenido como este, que te hará reflexionar sobre los límites del amor maternal y la esperanza humana. Cuando Esperanza del Carmen Vázquez cumplió 25 años, muchas personas aún luchaban por encontrar su camino en la vida, pero ella ya se había convertido en una académica reconocida en su campo. Tenía estudiantes, se ganaba el respeto y un futuro brillante la esperaba. Sin embargo, en la cima de este ascenso, Esperanza conoció a un hombre 7 años mayor que trabajaba en comercio de importación y exportación en la región del Valle del Magdalena. Su conversación era convincente, su vestimenta impecable y su apariencia inspiraba confianza. Frecuentemente llegaba a la puerta de la Facultad de Farmacia en Medellín con una camioneta blanca pequeña, esperándola al terminar sus clases con una flor en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Esperanza vio en este hombre un regalo de la vida después de años de estudio y esfuerzo. Se enamoró y las cosas avanzaron rápidamente. Se casaron en poco tiempo y en el transcurso de un año, Esperanza abandonó su carrera académica y se trasladó con su esposo a la región de los Llanos Orientales. Pero solo 6 meses después del matrimonio, descubrió que el esposo en quien había confiado estaba hundido en deudas por apuestas e inversiones fallidas. Esperanza no se enojó ni lo abandonó, sino que vendió el apartamento que estaba registrado a su nombre en Medellín y pagó todas sus deudas, esperando que el sacrificio salvara su matrimonio. Pero la vida no le da a todos una segunda oportunidad. Una noche, sin motivo aparente, su esposo desapareció de repente, dejando atrás solo las deudas y una mujer destrozada. Después de esa noche, Esperanza intentó mantenerse con vida dando clases particulares básicas. No le quedaban ni reputación ni futuro. Un día apareció una persona que conocía de antes y le ofreció un trabajo muy fácil. Cruzaría al exterior a través de un puesto fronterizo por solo un día y transportaría medicinas herbales con documentación oficial a Medellín a cambio de $3,000. Esperanza estaba en su peor momento, así que aceptó. Pero en la mañana del 28 de diciembre de 2019, fue arrestada en el puesto fronterizo de San Miguel. En el fondo doble de su maleta, encontraron una capa que contenía 1 kilogramo de heroína pura, cantidad suficiente para ser condenada con la máxima pena según las leyes del país. El 10 de mayo de 2020 tuvo lugar su juicio en el Tribunal Penal de los Llanos. No había testigos ni contradicciones en las declaraciones. No tenía abogado privado y le fue asignado un defensor de oficio. Después de solo 2 sesiones, se dictó la sentencia: cadena perpetua agravada. Esperanza no objetó. No apeló la decisión. Tras dictarse la sentencia, fue trasladada a la prisión femenina Las Flores y se convirtió en una reclusa en el sector C, en una celda de la que solo salía 18 minutos diarios al patio. No hablaba con nadie, no veía a nadie, no tenía visitantes, no recibía nada del exterior, ni siquiera un saludo casual. Esta mujer que daba conferencias, realizaba investigaciones científicas y era conocida por su pasión, se había convertido en una sombra silenciosa, solitaria, tranquila, presente, pero como si fuera invisible. Lo que nadie sabía era que durante 2 años no había escrito una solicitud de indulto, no había enviado cartas a su familia, no había mencionado su pasado a ningún empleado. Pero este silencio no era rendición. Esperanza del Carmen Vázquez, dentro de este silencio, había elegido otro camino. No intentaba salvarse a sí misma, sino que quería dar a luz una vida, un último significado, una última esperanza. Algo que nadie conocía, nadie creía, pero que era la última luz que palpitaba dentro de ella. Cuando la comisión de investigación llegó a un punto muerto, el equipo de seguridad técnica notó un detalle pequeño, pero de extrema importancia. En el libro de guardias del mes de julio,
Encontraron un registro que mostraba que un recluso masculino había sido asignado a trabajos de limpieza y mantenimiento en el almacén técnico entre el edificio administrativo y el ala de mujeres. El nombre apareció como una mancha de tinta en el medio de una hoja. Rafael Galindo Herrera, joven de 26 años condenado a 30 meses de prisión por agresión intencional. Su historia era llamativa. Rafael había sido un estudiante destacado, estaba en su cuarto año de medicina, había obtenido el segundo lugar en la Olimpiada de Biología a nivel nacional. Su padre había sido un médico militar que perdió la vida en una operación de rescate durante una gran inundación. En una noche de invierno, mientras pasaba frente a la residencia de su hermana, vio a un hombre ebrio intentando arrastrarla por la fuerza hacia un callejón. Golpeó al hombre con una llave inglesa que tenía en su mochila. El hombre sobrevivió, pero sufrió daño cerebral. Rafael fue arrestado. El cargo fue confirmado. No había testigos ni razón para reducir la pena. Desde su ingreso a la prisión había sido tranquilo, completamente comprometido con las reglas, y como poseía altas habilidades técnicas, obtuvo permiso para ayudar a los empleados en trabajos de mantenimiento. En julio ocurrió una falla eléctrica en el edificio administrativo cerca del ala de mujeres, y Rafael Galindo Herrera fue asignado a la tarea. Rafael fue convocado para interrogatorio. La pregunta era clara. ¿Te comunicaste con alguna reclusa mientras realizabas trabajos de mantenimiento cerca del ala de mujeres en julio? Rafael respondió, no, señor. No hubo comunicación alguna. Solo se me pidió limpiar el panel eléctrico y organizar la sala técnica. Pero había un detalle extraño. Rafael Galindo Herrera no negó nada de manera categórica. Solo decía, no hubo contacto físico. Sus palabras estaban suspendidas en una zona gris entre la verdad y la mentira. Después de días de inspección continua, mientras se examinaba el sistema de ventilación entre el ala de mujeres y la zona técnica, uno de los miembros del equipo técnico descubrió algo inesperado. La cubierta de tela sobre la abertura de ventilación era nueva, a diferencia de las otras aberturas deterioradas por el tiempo. Al examinar el interior con detalle, encontraron un hilo delgado de nylon de aproximadamente 2 metros de largo, con una pequeña bola de madera desmontable atada en su extremo. Cuando tiraron suavemente del hilo hacia afuera, se deslizó desde la abertura de ventilación una pequeña bolsa plástica del otro lado. En su interior había restos de un líquido de características no claras y una jeringa usada. Se tomaron muestras y se realizó análisis de ADN de los restos del líquido. Después de 3 días apareció el resultado. La muestra de semen en la jeringa coincidía con el ADN de Rafael Galindo Herrera. Lo que parecía fantasía ahora era realidad documentada con pruebas. En la sala de interrogatorio, bajo la luz blanca de neón, Rafael levantó su cabeza por primera vez y habló. Sus palabras no fueron una defensa ni una confesión de culpabilidad, sino simplemente una confesión desnuda. No fue una conspiración. Ningún empleado intervino. No hubo intercambio ni amenaza. Solo un acuerdo silencioso entre 2 personas en lados opuestos de una pared. Una se acercaba a la muerte cada día y la otra se ahogaba en una culpa antigua. Rafael comenzó a relatar la historia. Cuando fui asignado a limpiar el almacén técnico, escuché por la noche una tos suave desde detrás de la pared. Al principio llegó un pequeño trozo de papel a través de la abertura de ventilación, doblado firmemente. En los días siguientes comenzaron a aparecer escritos grabados en la cubierta de una caja de cigarrillos vieja. El significado era claro. No quiero vivir, solo quiero dar a luz. Una noche, Esperanza del Carmen Vázquez envió una nota final. Si tuviera un deseo antes de morir, sería convertirme en madre. Rafael no respondió inmediatamente, pero después de 2 noches, envió a través de la abertura de ventilación una pequeña bolsa atada con hilo de nylon delgado. En su interior había muestras de semen recolectadas y una jeringa médica vieja. No había nadie que guiara o ayudara. Todo lo que pasó fue resultado de un acuerdo silencioso, lleno de miedo y cargado de esperanza. Una quería crear algo antes de morir, y el otro intentaba, aunque fuera una vez, salvar una vida después de haber fallado en proteger a su hermana. Esperanza, sin apoyo médico ni conocimiento y sin medicamentos, comenzó por instinto y determinación los intentos de inseminación artificial
usando la jeringa. Probó el procedimiento cada noche durante una semana. Sabía que las posibilidades de éxito eran muy pequeñas, pero no le importaba porque no tenía nada que perder. Ese niño era la última esperanza que daba sentido a su vida. Cuando aparecieron los hechos, se instaló un silencio pesado en la sala de interrogatorio. Después de un momento largo, Alejandro Morales Jiménez preguntó: ¿sabía ella que lo que hizo violaba la ley? Rafael asintió. Entonces, ¿por qué lo hizo? Rafael respondió: porque ese niño quería nacer y porque en mi vida nunca le había dado a nadie la oportunidad de vivir. En una sesión privada, uno de los empleados de salud le preguntó a Rafael por qué había hecho eso. Su respuesta fue: porque ella no era como las otras. No pidió comida especial, no preguntó por su familia, no lloró para ganar compasión. Era como si supiera que iba a morir, pero se aferraba a algo que no quería perder, algo puro. Desde su ingreso a la prisión, Esperanza nunca había solicitado un indulto. No había pedido traslado a otro pabellón, ni siquiera medicamento para dormir. Solo una vez, a través de la abertura de ventilación, pasó un papel desgarrado. Si tuviera un deseo antes de la muerte, querría ser madre una sola vez. Sabía bien que según las leyes del país, se puede posponer la ejecución de la sentencia de una mujer condenada si tiene un hijo que no ha cumplido 3 años. El embarazo podría ser motivo para aplazar el castigo, pero Esperanza nunca intentó explotar esta situación. No solicitó indulto, no informó a su abogado de ninguna intención de apelar. En una fría noche de invierno, Esperanza del Carmen Vázquez escribía una carta. El papel era la cubierta de una caja de medicina vieja. El bolígrafo era la punta de un lápiz roto. La carta estaba dirigida a Sandra Luz Herrera, la subdirectora conocida por su severidad. Esperanza no estaba suplicando, no se quejaba, no acusaba a nadie. Estaba hablando con la voz de una mujer con corazón de madre. Cuando cierro los ojos por la noche, solo escucho los pasos de los guardias en el pasillo, y es como si la vida se retirara de mí gradualmente. Esperar la muerte es silencio, pero algo dentro de mí se movió, pequeño pero vivo. Sé que violé las leyes, pero solo quise, aunque fuera una vez, dar vida a un niño. Conozco las leyes, y sé que lo que hice estuvo mal, pero también sé que nunca fui madre. No quiero vivir, pero quiero que este niño viva en seguridad, y no con miedo. Si fuera posible, quiero dar a luz a mi hijo en un ambiente saludable y limpio. No espero cargarlo mucho tiempo en mis brazos, solo quiero verlo abrir los ojos una vez. Sandra leyó la carta. Hacía años, durante su periodo de servicio, había dado a luz a una niña en el 7º mes. Era una noche lluviosa. La niña no vivió más que 10 horas. No abrió los ojos y murió en el pecho de su madre. Desde ese día, Sandra no se casó ni tuvo hijos. Pero esa noche, al leer las palabras de Esperanza, ya no había muro alguno. Solo 2 mujeres, una que había perdido a su hija y otra que nunca había dado a luz, pero desafiaba a la muerte por una oportunidad de ser madre. A la mañana siguiente se celebró una reunión de emergencia. En la sala de reuniones se sentó el director de la prisión con un archivo grueso con cubierta roja. Los sentimientos personales no importan. Lo que me importa son los procedimientos. Una reclusa en una celda de aislamiento de alta seguridad, sin visitas, sin abogado, y aparece embarazada. Esta es una brecha de seguridad. Y en ese momento, Sandra Luz Herrera se puso de pie. Puso la carta de Esperanza frente al director. No niego que Esperanza violó la ley, pero no creo que lo que pasó fuera un plan para obtener reducción de pena. Sandra continuó. Leí su carta. No mencionó en ninguna línea que quería vivir. No culpó a nadie. Todo lo que pidió fue dar a luz a su hijo en un ambiente seguro. No para seguir viva, sino solo para sentir por un momento que había sido madre. El director preguntó. ¿Crees entonces que este asunto no es importante? Sandra respondió. No creo que el asunto sea grande o pequeño hoy. Este asunto es la misma diferencia entre la ley y la conciencia. Después de 2 horas, terminó la reunión. Se preparó una solicitud especial. Permitir que Esperanza del Carmen Vázquez diera a luz a su hijo bajo supervisión médica completa, en un ambiente saludable y seguro. La solicitud fue elevada con la firma de toda la administración de la prisión. En la madrugada del 3 de mayo de 2023, antes de que amaneciera en los Llanos Orientales,
cayeron lluvias torrenciales sobre la ciudad. Alrededor de las 4 de la madrugada, una de las guardias escuchó un sonido inusual. Esperanza estaba acostada de lado, sosteniendo su vientre, empapada en sudor. No llamó a nadie, solo extendió su mano hacia la puerta y tocó el metal en silencio. Fue trasladada inmediatamente a la unidad médica de la prisión. El doctor Carlos Alberto Mendoza se dio cuenta rápidamente de que el parto había comenzado antes de la fecha natural. Era necesario que el parto ocurriera dentro de la prisión. Esperanza no gritó, no lloró. Se aferró al borde de la cama, cerró los ojos y resistió el dolor sola. No había esposa a su lado, ni pariente esperándola. Solo un médico militar, una enfermera mayor y una cama de metal fría y lluvia explotando sobre las paredes. El parto duró 1 hora completa, sin anestesia, sin monitoreo electrónico, sin equipo especializado. Solo manos entrelazadas, susurros suaves diciendo «vamos» y respiración arrancada de su pecho. Al final, Esperanza del Carmen Vázquez entregó de su cuerpo un regalo a la vida. Y entonces, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas sin parar, se escapó el primer llanto de una recién nacida. Un sonido delicado pero claro, como si hubiera atravesado todas las nubes negras que se habían cernido sobre la vida de Esperanza durante años. Era una niña pequeña de 700 gramos, con los ojos cerrados firmemente, las manos apretadas y la piel cálida y rosada. El doctor la puso suavemente sobre el pecho de su madre. Esperanza no sonrió, pero esa sonrisa sutil fue la primera sonrisa real que se dibujó en su rostro desde que entró a la prisión. Mientras el sonido del llanto de la niña aún resonaba en los pasillos de la prisión, la administración penitenciaria preparó un informe especial. El nacimiento de un niño de una madre condenada a cadena perpetua agravada era algo inusual, pero la ley no era ambigua. La ley establece claramente: se posterga la ejecución de la sentencia si la condenada es madre de un niño que no ha cumplido 3 años. Después de una semana del parto, visitó una delegación del Comité de Indulto. Se revisaron los informes médicos. Los análisis estaban completos. Al final se convirtió la sentencia de Esperanza del Carmen Vázquez de cadena perpetua agravada oficialmente. Cuando el empleado legal entregó la decisión a Esperanza, su rostro no cambió. Solo abrazó a su hija y tocó suavemente su pequeño cabello. La niña dormía profundamente y había cambiado la vida de una persona sin saberlo. Esperanza permaneció en su ala aislada, pero las condiciones cambiaron. Tenía su propia cama, una manta limpia, agua caliente diaria y una lista de alimentos especial que se adaptaba a la lactancia materna. Había un horario de exámenes regulares para ella y su hija. Cada mañana la acompañaba una guardia y la llevaba al final del pasillo, donde una pequeña ventana permitía el paso de la luz solar durante 15 minutos. En ese momento, Esperanza arrullaba a su hija en sus brazos. No tenía permiso para teléfono, correspondencia o visitas, pero cada noche en las salas más silenciosas de la prisión de alta seguridad se escuchaba el llanto de una niña. Ese sonido era evidencia viva de que la vida había brotado nuevamente entre paredes marcadas por la muerte. Esperanza escribía cada día unas pocas líneas en un cuaderno pequeño con letras diminutas. No escribía para sí misma, sino para su hija, para no olvidar, para mantener viva esa maravilla en la memoria. En las primeras páginas del cuaderno escribió: «Esta fue mi única oportunidad en la vida. Era solo una sombra, pero de esa sombra nació un corazón, y abracé ese corazón una vez. Pero lo que realmente le devolvió el aliento fue ese niño pequeño». Durante 3 años, Esperanza crió a su hija por sí misma, bajo vigilancia estricta, pero con amor completo. Registraba cada día en un cuaderno pequeño qué le gustaba comer, cuándo dijo mamá por primera vez, el primer paso, la primera caída sin llanto. Nadie le pidió eso, pero escribía porque quería demostrar a sí misma y al mundo que no había sido solo una mujer que cometió un error, sino que se había convertido en madre y vivía por su hija. Pero un día, Esperanza escribió una solicitud a mano pidiendo sacar a su hija de la prisión. No estaba agotada ni había disminuido su amor, pero sabía una cosa: esta niña era inocente. Le había dado vida, pero no había sido creada para vivir entre 4 paredes detrás de cerraduras y esposas,
como si fuera castigada por un pecado que no cometió. El día que se suponía que Esperanza del Carmen Vázquez debía despedir a su hija, no pudo llegar a la puerta de la prisión. No había lluvia, pero abrazó a la niña contra su pecho por última vez y enterró su rostro entre sus mechones de cabello delicado que apenas comenzaba a crecer. La niña sonreía. No sabía que se separaría de su madre. No sabía cómo estaba escrito el nombre de su madre en los archivos. Solo extendió su pequeña mano, tocó su mejilla y dijo en un susurro: «Mamá, me gusta más el color verde». Esperanza asintió y había mordido su labio hasta que sangró, pero cuando entregó a su hija, sus manos temblaban, así que se aferró al borde de su vestido para no caer por la tensión. Antes de la despedida entregó un sobre pequeño. No había dinero, juguete o regalo. Solo había una foto, la primera y última foto que reunía a Esperanza y a la niña, y un cuaderno de aproximadamente 80 páginas, escrito a mano. En la primera página escribió: «Para mi querida Luz Esperanza, eres lo más hermoso que hice en mi vida. Si lees esto algún día, sepas que tu madre vivió por ti. No para ser perdonada, sino para seguir siendo una gota de luz en la oscuridad de la vida». Se cerró la puerta del automóvil. La niña miró hacia atrás, y a esa edad no habría entendido que la mujer parada allí había sacrificado todo por ella. Pero los ojos de esa mujer dijeron todo. Esperanza ya no era una condenada esperando perdón. En ese momento era solo una madre entregando su vida al mundo exterior mientras ella permanecía detrás de las rejas. En las afueras de un pequeño pueblo en la región de los Llanos Orientales, había una casa vieja con un jardín donde crecían árboles de almendro y albahaca. Frente a ella había una campana pequeña y pollos pasaban por el costado tranquilamente. La gente de allí la llamaba la casa de la tía Esperanza. No había cartel en la puerta ni nombre de asociación registrado. No publicaba fotos ni pedía donaciones. La tía Esperanza era solo una mujer mayor que abría su puerta a quienes no tenían hogar y abrazaba a los niños que habían nacido sin abrazo. Con un salario de jubilación simple y ayuda de algunas amigas viejas, en una mañana de primavera llegó Luz Esperanza. El cielo estaba despejado y las flores comenzaban a abrirse. Solo tenía consigo una empleada, una foto y un cuaderno. La tía Esperanza preguntó tranquilamente: «¿Cómo se llama la niña?». La empleada respondió: «Luz Esperanza». La tía Esperanza sonrió y dijo: «Luz como la vida y esperanza como lo que sale de la oscuridad». Desde ese día, Luz Esperanza tuvo un hogar. No era lujoso ni grande, pero tenía columpio, juguetes para compartir y cuentos narrados con la voz de la tía Esperanza a la hora de la siesta. Nadie le preguntó por su madre, nadie mencionó la prisión. Solo personas que la amaban sin condiciones, y cada vez que alguien le decía «tu mamá te quiere», asentía tranquilamente, como si hubiera escuchado eso antes desde un lugar lejano. El cuaderno de Esperanza estaba guardado en un cajón secreto en el armario de la tía Esperanza. No se lo había dado aún, pero se prometió a sí misma que cuando Luz Esperanza creciera, cuando preguntara, cuando fuera lo suficientemente valiente para escuchar la verdad, le abriría el cuaderno. No contaría el pasado por su tragedia, sino para contarle que no había nacido de un error, sino de esperanza. Pasaron los años y Luz Esperanza creció. Nadie la llamó huérfana ni a la tía Esperanza madre sustituta, pero todos sabían que lo que había entre ellas era y seguiría siendo una familia real. Habían vivido juntas no con nombres definidos, sino con amor que no necesitaba definición. El tiempo en la prisión no pasa como afuera. Aquí las estaciones se miden no por meses, sino por cambios de guardias, por el número de veces que cambió la guardia y por cuántas veces floreció el árbol del patio. Desde que Luz Esperanza se fue, la celda número 17 volvió a ser como era, silenciosa, fría, oscura. Pero todos los que pasaban junto a ella sabían que esta no había sido solo una celda para una condenada, sino una habitación donde había nacido algo. No solo una niña, sino una mujer cuya alma había muerto y luego volvió a la vida. Esperanza del Carmen Vázquez sigue ahí, condenada a cadena perpetua. No ha solicitado indulto, no se ha quejado, no ha pedido nada, solo ha pedido continuar escribiendo cada día una hora. Cada carta comienza así: para Luz Esperanza, hija de su madre, y luego escribe: ¿cuál es tu comida favorita?
¿Estás aprendiendo a montar bicicleta? Si alguien te molesta, no tengas miedo, porque yo estoy aquí siempre. ¿Has visto a una mujer en tus sueños y te has preguntado si es tu mamá? Cada mes viene Sandra Luz Herrera. Ya no trae agua caliente, pero trae papeles, bolígrafos y a veces una carta de la tía Esperanza. Luz Esperanza está aprendiendo a montar bicicleta. A principios de año, hizo su primer plato de pasta con sus propias manos. Su voz es hermosa cuando canta. No son muchas palabras, pero son suficientes para iluminar el rostro de Esperanza durante unos momentos. Un día llegó un paquete postal a la prisión. Dentro había un dibujo hecho con colores brillantes. Una casa con techo rojo, un árbol verde al costado, una mujer en el centro sosteniendo un papel y encima, con letra infantil, ya sé escribir. Esperanza miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego lo dobló con cuidado y lo puso entre las páginas de su cuaderno. Esa noche se sentó frente a su mesa durante una hora. No escribió, no habló, solo apoyó su cabeza en su mano y permaneció así. Luego sonrió. Nadie la escuchó, nadie vio sus lágrimas, pero la sonrisa estaba ahí, suave, como un temblor de aire ligero. Era la sonrisa de una madre que había dado a luz, amado y dado un nombre, y eso había sido suficiente para ella. Desde su ingreso al penitenciario, Esperanza nunca pidió perdón, nunca solicitó traslado a otro sector, ni siquiera pidió pastillas para dormir. Solo una vez, a través de la abertura de ventilación, pasó un papel desgarrado escrito con letra temblorosa. Si tuviera un deseo antes de morir, querría ser madre una sola vez. Rafael Galindo Herrera había cumplido su condena y fue liberado 2 años después de que naciera la niña. Salió como salen todos los presos, pero dejó atrás una pequeña parte de sí mismo, una parte que nunca se atrevió a llamar mi hija. Nadie registró esa despedida. Nadie supo qué se dijo o no se dijo, pero en ese momento una mujer abrazó a su hija más fuerte contra su pecho y le dio palmaditas suaves en la espalda, como si estuviera liberando una respiración de despedida sin sonido. Han pasado 5 años desde entonces. Luz Esperanza ahora tiene 8 años. Sus ojos brillan, llora poco y ríe mucho, especialmente cuando ve el sol. La vieja sala médica todavía existe. Las paredes han sido pintadas y las puertas renovadas, pero en la esquina donde estaba la cama metálica aún hay una marca, la huella del lugar donde la niña dormía cada noche y su madre se inclinaba sobre ella hasta que se quedara dormida. No quedan muchos en la prisión que sepan que esta niña nació de la esperanza, no del amor, pero uno de los guardias veteranos susurró un día: esta niña es como si no hubiera nacido aquí. En sus ojos hay esperanza. Durante 5 años, Esperanza crió a su hija por sí misma bajo vigilancia estricta, pero con amor completo. Registraba cada día en su pequeño cuaderno qué le gustaba comer, cuándo dijo mamá por primera vez, el primer paso. Nadie le pidió eso, pero escribía porque quería demostrar a sí misma y al mundo que no había sido solo una mujer que cometió un error, sino que se había convertido en madre. Pero sabía algo. Esta niña era inocente. Le había dado vida, pero no había sido creada para vivir entre 4 paredes, detrás de cerraduras, como si fuera castigada por un pecado que no cometió. Cuando llegó el momento de despedirse, Esperanza no pudo caminar hasta la puerta de la prisión. Abrazó a Luz Esperanza contra su pecho por última vez y le susurró: eres lo más hermoso que hice en mi vida. Si algún día lees mis cartas, sabrás que tu madre vivió por ti, no para ser perdonada, sino para seguir siendo una gota de luz en la oscuridad. Hoy, Luz Esperanza vive feliz con la tía Esperanza en esa casa con jardín de almendros y albahaca. Cada noche, antes de dormir, la tía Esperanza le cuenta cuentos de madres valientes que dieron todo por amor. Y aunque Luz Esperanza aún no conoce la historia completa de su origen, sabe en su corazón que viene de un lugar donde el amor venció a la desesperanza. Esperanza del Carmen Vázquez permanece en la celda 17, escribiendo cartas que tal vez su hija lea algún día. No busca perdón ni libertad. Encontró su redención en el momento en que escuchó el primer llanto de su bebé. En esas 4 paredes frías, una mujer que había perdido todo, descubrió que todavía podía dar la vida,
y ese regalo se convirtió en su mayor victoria. La historia de esperanza nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede florecer, que el amor maternal trasciende cualquier barrera y que a veces los milagros nacen de los corazones más quebrantados. Esta extraordinaria historia nos enseña que la vida siempre encuentra un camino y que el amor de una madre puede convertir incluso la prisión más fría en un lugar donde nacen nuevas esperanzas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides suscribirte para más contenido que toca el alma humana.